Hola, ¿qué tal? Tengan todos y todas una excelente mañana. Dios siempre tiene su propósito y aquí estamos informándoles en este día, dándoles sobre todo las gracias a Dios. En nombre de todo el equipo le damos esa bienvenida. Ya con ustedes María Esther Ordóñez, Willy Narváez, Jocelyn Medrano y Odili Vargas. Michelle Polanco tiene el día libre. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, muchachas, y agradecemos a las personas que nos sintonizan dentro y fuera del territorio nacional. Vos, María Esther, inicias con las noticias. Bienvenida. Buenos días, muchachos. Gracias, ¿verdad?, por este recibimiento y comenzamos con nuestras informaciones. En otro país, el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a flexibilizar la compra de insumos médicos debido al coronavirus que cada vez está más cerca de nuestra frontera. Esta alerta mundial también ha impactado en nuestra economía, afirman los empresarios. En las farmacias escasean mascarillas, alcohol gel, vitamina C y hasta guantes, según lo constató esta semana un equipo periodístico de Canal 10, que realizó un recorrido de cara a las medidas que están implementando los nicaragüenses ante el coronavirus. Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Belice son los países de Centroamérica que hasta la tarde de este miércoles no reportaban esos casos. Sin embargo, debemos estar preparados, principalmente con insumos médicos, manifestó José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la empresa privada de nuestro país. Y el promedio que le toma un registro en Nicaragua es 6 meses. Si vos vas a necesitar mascarilla, en el caso de que necesites importar, porque hay obviamente también empresas nacionales que te hacen mascarilla, pero si tuvieras que importar porque hay una necesidad que no te la suple el mercado nacional, entonces vas a esperar 6 meses a que te hagan ese registro. Entonces aquí el llamamiento que estamos haciendo, efectivamente es para que en el caso de cualquier tipo de producto que vos necesitas para poder atender y prevenir este tipo de situación que ya hoy es declarada pandemia, entonces se asegure la facilitación de cualquier importación en el menor tiempo posible. Tras el estallido social en nuestro país, algunas farmacias cerraron y laboratorios no han podido recibir créditos de los bancos. Empresas nacionales te hacen alcohol, te hacen productos, te hacen en ese sentido mascarillas, así es que, pero si necesitas más, entonces tenés que en ese sentido importar y por lo tanto el mercado ya lo tiene. Lo que tenés que asegurar es que las autoridades no te afecten por procesos burocráticos la atención de la ciudadanía. En el 2019 el Ministerio de Salud destinó 26 córdobas al mes para la compra de medicamentos por cada nicaragüense. El coronavirus asimismo ha generado un impacto económico en nuestro país, aseguró Michael Healy de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua. Nicaragua importa de China $1.000 millones. O sea, esto ya está teniendo una repercusión en la economía nacional, especialmente porque todo ese producto que ya no está entrando, mucho de este producto ya no está entrando, entonces afecta el consumo nacional. En Nicaragua la exportación de agroquímicos, de fertilizantes y todo esto, muchos de ellos vienen de China. El sector productivo es tecnología, es fundamental, ¿verdad? Por el otro lado, hay mucho, ¿me entendés?, el tema de los celulares, pero eso que también el sector productivo, ¿me entendés?, usa celulares porque necesitamos esa tecnología para darle seguimiento a los mercados y todo. Tenemos también el tema de las computadoras, tenés el tema de los fertilizantes, tenés el tema de los agroquímicos. Entonces hay muchos productos que vienen del sector productivo, que vienen para el sector productivo, que hoy se pueden ver afectados por el problema en China. Hasta el momento el gobierno de Nicaragua ha descartado las restricciones de viajeros a nuestro país por el coronavirus. Willy Narváez, Acción 10. La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua pide a los empresarios máxima responsabilidad en la implementación de medidas sanitarias ante la amenaza del coronavirus. Jocelyn Rojas nos informa. A través de un comunicado, Canatur, la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, pide a empresarios máxima responsabilidad en la implementación de medidas sanitarias. La petición surge por la aparición en Centroamérica del coronavirus. Cabe destacar que las medidas sanitarias han sido señaladas tanto por las autoridades de salud del país como por organismos internacionales. En el comunicado, Canatur expresa lo siguiente: la presencia del virus en nuestras hermanas naciones de Costa Rica, Honduras y Panamá nos confirma que nuestro país no es inmune al mismo y por tanto los empresarios turísticos debemos prepararnos con profesionalismo y seriedad. En primer lugar, para prevenir y en segundo lugar, para hacerle frente de manera organizada y eficiente en caso que tengamos que enfrentar este brote mundial. En destinos turísticos internacionales donde el nuevo coronavirus comenzó a diseminarse,
Las empresas turísticas han implementado diversas tácticas. Una de las más extendidas ha sido facilitar a sus clientes cambios de fecha sin costo durante un periodo determinado. Esta es una iniciativa que recomendamos emular a los empresarios nicaragüenses del sector turismo durante abril, mayo y junio, flexibilizando las políticas de cancelación para aminorar el impacto desfavorable en la visitación. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Marcos Carmona, director de la CPDH, interpone denuncia en contra del jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Esto por las agresiones físicas que sufrió durante una actividad en conmemoración al Día de la Mujer. José Abraham Sánchez con los detalles. Ante el Ministerio Público de la capital fue denunciado por supuesto abuso de autoridad y lesiones el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, y es que el pasado 8 de marzo, en la actividad del Día de la Mujer, promovido por el grupo feminista La Corriente ubicado en Bolonia, la policía iberacunda no solo asedió al lugar, también la emprendió a golpes y patadas contra el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, doctor Marcos Carmona, quien salió del local a explicarles únicamente que se trataba de una actividad pacífica. Ante el Ministerio Público para que inicie una investigación de las personas que actuaron desde el punto de vista del secuestro que tuvimos por más de una hora, de las personas que me agredieron físicamente, y que haga una investigación y que respondan, ¿verdad?, por esa falta de compromiso que tiene la policía hacia el pueblo de Nicaragua, que respete sus derechos humanos. ¿Qué sucede, don Marcos, si queda engavetada esta denuncia? Estamos responsabilizando al jefe de la DOE, porque es él el que dirige y controla a estos grupos, y definitivamente pues nosotros esperemos que dentro de la investigación que están realizando puedan determinar las personas que me agredieron y las personas que estaban dirigiendo a todos estos que estaban ahí, que eran, ustedes ya saben que eran muchos, habían como 10, 12 patrullas policiales y habían alrededor de unos 100 efectivos policiales. Carmona teme por su vida y no es la primera vez que lo amenazan de muerte y abusan de su familia. ¿Qué tipo de amenaza? Bueno, que soy un objetivo del Partido Frente Sandinista y que tenga cuidado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hago ese llamado a que al mismo gobierno que sea respetuoso de los derechos humanos, que respete lo que establece la Constitución, el derecho a la vida, pero también las resoluciones de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana sobre las medidas cautelares que debe el Estado garantizarnos la seguridad y poder realizar nuestro trabajo libremente. Ya anteriormente su familia ha sido afectada por la policía sancionada. Sí, no, definitivamente mi familia ha sido agredida, ha sido lesionada y definitivamente pues nosotros no nos hemos escapado. Pese a la presencia policial, el Ministerio Público tramitó el caso con normalidad, pero con seguridad dormirá el sueño de los justos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El periodista Hans Ramírez de la plataforma digital Nicaragua Investiga fue hospitalizado de urgencia, y es que según nos informa Willy Narváez, el comunicador aún no se corresponde de la golpiza que recibió días anteriores en la Catedral de Managua por simpatizantes del gobierno. Este miércoles 11 de marzo se cumplieron 10 días que el comunicador social de 21 años recibió una despiadada golpiza de parte de estos fanáticos de la pareja gobernante de Nicaragua. El delito de Hans fue documentar la profanación que estos grupos realizaron en Catedral de Managua, en la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal. Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, detalló el actual estado del comunicador, quien permanece hospitalizado. Lo que pasa es que Hans, desde que él fue agredido, no logró controlar sus niveles de presión arterial. Los médicos le dieron de alta pensando que con un tratamiento en casa él podía estabilizarse, pero eso no sucedió. Pasó una semana y había mucha preocupación por su condición y le orientaron exámenes más especializados y determinaron que había un fallo renal agudo. Sus riñones estaban funcionando apenas un 15% de su capacidad y eso requería una hospitalización de urgencia. Más de 10 fanáticos se abalanzaron como grupo delincuencial contra Hans, le propinaron puntapiés y puñetazos y posteriormente le robaron sus equipos valorados en más de $1,000. Basado en los ultrasonidos, que los riñones se miraban saludables, que no había un daño previo o una condición previa, sino que lo que tiene es inflamación
agresión que parece ser producto de un daño reciente, es decir, la agresión que él sufrió. Antes de eso, Hans no tenía ninguna otra condición médica más que la epilepsia. Pese a contar con suficiente prueba documental contra estos fanáticos, la policía no actúa ni siquiera de oficio. Si la gente quiere colaborar, puede hacerlo por estas vías para los tratamientos médicos de Hans. Ortiz agradeció la solidaridad hacia el joven comunicador. Asimismo, hay cuentas disponibles si usted desea ayudarlo. Willy Narváez, Acción 10. Con 75 votos a favor, se aprobó este miércoles en la Asamblea Nacional la Ley de Protección Fitosanitaria de Nicaragua, una ley que ha sido cuestionada por el sector privado de nuestro país. Medardo Mendoza con los detalles. Se cierra la votación. 75 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones y 15 presentes. Se aprueba en lo general la Ley de Protección Fitosanitaria de Nicaragua. Pese al rechazo de empresarios y productores agropecuarios, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley de Protección Fitosanitaria del país, que tiene por objetivo preservar la sanidad vegetal en Nicaragua. Proteger los recursos vegetales, facilitar el comercio internacional de plantas y productos vegetales y contribuir al desarrollo sostenible de la actividad productiva agraria. Las disposiciones establecidas en esta ley y su reglamento son de orden público, interés social y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Para el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, la ley no es más que una garantía del buen vivir de los nicaragüenses. Esta ley lo que viene a garantizar es de que los productos de origen vegetal, el arroz, los frijoles, la yuca, la papa, el quiquisque, todos los bienes de origen vegetal que el pueblo nicaragüense consume diariamente lleguen a la mesa de los nicaragüenses limpios. Azucena Castillo, diputada del Partido Liberal Constitucionalista y miembro de la Comisión Económica, espera que esta ley no se convierta en un instrumento de recaudación de fondos para el Instituto de Protección y Seguridad Agropecuaria IPSA. Porque al fin de todo se quedó de que el IPSA va a tener que ser autosostenible y no quisiéramos ver esto de un espíritu recaudatorio, más bien de un espíritu de competitividad entre diferentes para que todos sean eficientes. Quienes cometan infracciones en contra de esta ley serán sancionados administrativamente por el IPSA y las sanciones podrían ir desde un castigo económico hasta una suspensión definitiva de la realización de cualquier actividad fitosanitaria. Les informó Medardo Mendoza. Y en otras informaciones, la promotora Display en conferencia de prensa pide a la transnacional Walmart reconsiderar su plan de contratación directa de impulsadoras cuyo servicio hasta la fecha es tercerizado a través de agencias o por contrataciones directas de las marcas. José Abraham Sánchez nos informa. El grupo Display Somos Todos, que representan a más de 1.500 personas laborando para diferentes marcas a nivel nacional, como promotores, impulsadoras, mercaderistas, solicitan a la empresa Walmart se retracte de su intención que mediante el programa Promotoría Eficiente exige que las marcas que venden sus productos en Palí y Maxi Palí los despidan, cobrando directamente la transnacional el servicio que los displays realizan. Walmart lo que está haciendo es de que las empresas nos despidan a nosotros y decirle yo te contrato, yo te voy a poner a la persona para que te rellene tu marca, pero vos me vas a pagar a mí por esa persona. Es decir, de Walmart no va a salir ni un solo Córdoba, señores. La empresa me va a dejar de pagar a mí por pagarle solo a una persona. Ahora, esta persona no va a tener la prioridad que yo le doy a la marca a la cual le trabajo. Va a haber muchas, ¿qué va a pasar? Va a tener que hacerse un colocho esta persona porque el trabajo es pesado. El trabajo es pesado en supermercado. Aunque Walmart asegura que contratan parte del mismo personal Display, esto no es suficiente.
Somos más de 30 personas las que visitamos las tiendas todos los días. ¿Y qué pasa? Hay tiendas en las que de más de esos 30 solamente les han ofrecido plaza a 10, porque las ferias de empleo que Walmart ha venido realizando son para eso. Ellos están contratando personal y sí están ofreciendo, el señor lo dijo, están ofreciendo que los displays apliquen. Pero me gustaría hacer mención en esto. Para nosotros no es ninguna ganga. No es ninguna ganga aplicar a Walmart. Porque nuestro salario de muchos se vería afectado con una disminución de hasta el 30%. ¿Por qué? Porque nosotros, trabajando para tercerizados, nosotros ganamos un buen salario y nosotros tenemos horarios establecidos, nuestras 8 horas laborales. Nosotros trabajamos de lunes a sábado, incluso en fechas de pago. Muchas de las empresas mandan a un personal a las tiendas de Walmart a que realicen su trabajo. El trabajo se lleva a cabo. El trabajo se lleva a cabo, lo que pasa que, Walmart no quiere, si bien quiere, según su estudio, según sus análisis, miran muchos huecos después de las 6 de la tarde, Walmart podría contratar a personas, él, de su propia cuenta, que salga de su bolsillo. Afirman que con la medida existe una competencia desleal a las pymes y que a partir de su protesta, 4 de ellos ya fueron retirados de Walmart, obligando a las marcas que representan sean despedidos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. El coronavirus ya es una pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado más de 118.000 casos de COVID-19 en más de 100 países. Más de 4.000 han fallecido. Las personas de la tercera edad o las que tienen algún padecimiento crónico están más propensas a contraerla. De tal forma que una de las cosas que podemos hacer ante esta epidemia es mantenerse controlados, mantener siempre los medicamentos a manos, tener una buena dosis de medicamento al menos de 1 o 2 meses, sea medicamento para la presión, sea medicamentos para la diabetes, porque no sabemos que cuánto tiempo nos puede durar esta pandemia aquí en Nicaragua. Es un hecho de que va a entrar al país. El coronavirus es una enfermedad viral de fácil transmisión, por lo que se deben atender las recomendaciones para evitar su contagio. 80 al 85% de los pacientes que tengan coronavirus van a pasar con una gripe leve a moderada y muchos van a pasar asintomáticos. Es siempre mantener las medidas de protección. ¿Cuáles son? El lavado de manos a cada momento, ¿no? De estar siempre con las manos limpias. Si tocamos una baranda, si tocamos una silla, si tocamos una puerta, ir a lavarse las manos. La mascarilla se utiliza para aquellos pacientes que están enfermos con coronavirus o con gripe o enfermedades respiratorias, porque esto lo que hace es evitar de que las gotas de flush, las gotas de saliva y las gotas de la tos o del estornudo vayan a viajar hacia otro paciente. Según el doctor Antonio Somarriba, la letalidad de este virus es menor en comparación al de la influenza H1N1 y el del SARS, cuyo porcentaje era del 30 y 50%, mientras que el de este corresponde al 2%. Hasta el momento en Nicaragua, las autoridades del Ministerio de Salud no han confirmado casos positivos o sospechosos. Tampoco el gobierno ha restringido el acceso al país de personas procedentes de lugares donde ya hay casos de coronavirus. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. Y como mirábamos en esa nota de Xochitl Mendoza, ayer la Organización Mundial de la Salud ya declaró esto como una pandemia, el caso de coronavirus que se registran a nivel mundial ya más de 100.000 y las muertes sobrepasan ya las 4.000 personas. Cada vez está más cerca este coronavirus de nuestras fronteras, ya registra Panamá, Costa Rica y ayer Honduras hacía público esto, y en tanto El Salvador ha anunciado de que van a decretar cuarentena, o decretó cuarentena el día de ayer el presidente Nayib Bukele en el territorio nacional. En tanto, ¿cómo se prepara nuestro país? Vamos a ahondar sobre este tema y ya tenemos a nuestro invitado, María Esther.
Así es, Willy Narváez, está con nosotros el doctor Leonel Argüello para conocer cómo debe de darse, doctor, bienvenido, ese manejo responsable sobre este tema, además de todo que sea preventivo. Vemos de que hay histeria en estos momentos también en nuestro país, personas de que han corrido por comprar una mascarilla, personas que han corrido por comprar un gel, alcohol. Entonces, doctor, bienvenido, buenos días. Y usted va a ser el que ahorita nos va a dar respuesta a estas incógnitas, ¿verdad?, que tenemos. Empiezo por el saludo también, porque le preguntaba antes de entrar en el aire de que si todavía podemos saludarnos. Todavía podemos saludarnos, pero siempre tenemos que recordar que nos tenemos que lavar las manos con agua y jabón, ¿verdad? Quisiera tal vez plantear lo siguiente. Cuando uno tiene una pandemia como esto, tenemos que verlo desde la siguiente perspectiva. Y aquí tal vez quisiera yo dar algunas definiciones epidemiológicas. Primero, ¿qué es un brote? Entonces, un brote es un grupo de casos o de personas que se enferman que no lo esperás. Una escuela que tiene un brote de gripe, una escuela que tiene le da diarrea a la mayor parte de los niños, un centro de trabajo que la gente se intoxicó porque la comida no la prepararon higiénicamente, ¿verdad? O había una persona que lo transmitía. Entonces los brotes se dan a nivel local, muy pequeño. Luego tenés la epidemia, ¿verdad? La epidemia es que ya no está en un solo lugar, sino que se te va a los diferentes lugares del país y que va arriba de los casos esperados. En el dengue, por ejemplo, nosotros todos los años tenemos, no sé el número ahorita, pero digamos que tenemos 4.000 casos, ¿verdad? Y si se te pasa a 4.001 casos o 4.020 casos, ya eso es una epidemia, ¿verdad? Afecta al país y sobrepasa el número de casos. Ahorita, oficialmente, no tenemos casos, o sea, 0 casos de coronavirus, pero si se aparece un caso, utilizando la definición de epidemia, entonces estamos hablando de que estaríamos ya en epidemia desde que tenemos un caso en Nicaragua. No hay que esperar que hagan 20, 40 o medio millón de casos. Lo tercero es la pandemia. La pandemia significa que esa epidemia que antes estaba en un solo país comienza a diseminarse por los diferentes países. La OMS la definió la pandemia hasta ahorita, la podía haber definido antes. Me imagino que consideraciones en relación al mercado, ¿verdad?, al transporte de mercancía, a la economía mundial, pues no quisieron definir esto como una pandemia, pero de todas maneras ya se vio que el coronavirus ha tenido un efecto directo, no solamente en la bolsa de valores, sino también en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y cuando se declara una pandemia es como que declares un desastre. Entonces aquí es igualito como si va a haber, digamos, inundaciones. Entonces te avisan, ¿verdad? Y vos tomás las medidas necesarias. ¿A qué conlleva, doctor? A la OMS, al decir que es una pandemia ahora, el COVID-19, ¿qué conlleva? La indicación que te está dando es que vos tenés que considerar esto como un desastre. Y que por lo tanto tenés que actuar como que fuera un desastre, ¿verdad? No necesariamente que lo tenés ahorita, pero que tenés que prevenirlo. Por eso es que países como Costa Rica, por ejemplo, Guatemala, ¿verdad?, ya no se diga El Salvador, que hizo cuarentena en todo el país, solamente va a dejar entrar a sus ciudadanos salvadoreños, y 21 días de clase están suspendidas, ¿verdad?, durante un mes, tengo entendido. Ellos han involucrado no solo al Ministerio de Salud, sino que han involucrado a lo que sería el SINAPRED, aquí, digamos, el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, para comenzar a preparar condiciones, ¿verdad? Porque lo que no podemos decir es ahí viene el lobo, y no estamos tomando la medida necesaria. Tampoco podemos decir que hasta que el Ministerio de Salud oficialmente declare, porque es al que le corresponde y porque es el único que tiene el examen de laboratorio para confirmar el caso, no podemos esperar a lavarnos las manos. Que ahora hay caso, vamos a lavar las manos con agua y jabón. No, tiene que ser desde antes. Doctor, disculpame, Molister, ¿esas medidas implementadas por el gobierno salvadoreño son indicadas o son un tanto exageradas? Porque vemos los dos panoramas. Las medidas implementadas por Bukele en Nicaragua ni siquiera hay restricciones de viajeros. Entonces son casos muy distintos, pese a que somos vecinos. Estamos cerca, sí. Porque de cada país tiene que tomar en cuenta las recomendaciones de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, y además de tomar en cuenta esas recomendaciones, tiene que tomar su propia experiencia, y cada país define su protocolo de atención. Yo supongo que en el caso de El Salvador, recordemos que El Salvador es bien pequeñito, pues El Salvador casi que alcanza en el lago de Nicaragua, ¿verdad?, en el lago Cocibolca, todos los salvadoreños. Son 6 millones y pico de habitantes. La concentración poblacional es mucho mayor. Nosotros tenemos alrededor de 300
habitantes por kilómetro cuadrado, ellos han de tener mucho más. O sea, imaginemos, si nosotros fuéramos chinos, en vez de haber 3 aquí, habríamos 60, 20 chinos. O sea, tendríamos que estar 60 personas sentadas aquí. Obviamente, entre más cerca, el riesgo es mayor. Yo imagino que ellos tomaron en cuenta esa consideración y eso ya es, digamos, una decisión política, ¿verdad? Porque uno habla como técnico, las cosas que hay que hacer técnicamente, vos le pasas a las autoridades, miren, hay que hacer esto, esto y esto. Y a final de cuentas, las autoridades políticas son las que deciden, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte algo, si vos me dijeras a mí cuál es mi recomendación alrededor, si ya encontráramos casos sospechosos o pacientes, llevarlos al hospital, yo te diría que no, mejor buscar como una casa de protocolo, un lugar alejado o una finca o unas casas donde estén separadas de las otras, ¿verdad? Y llevar ahí todos los equipos médicos. ¿Por qué? Porque meter pacientes al hospital, donde todos hemos ido a los hospitales y sabemos que el personal de salud, incluyendo los médicos, ¿verdad?, no nos lavamos las manos entre un paciente y otro, existe la posibilidad mayor de transmisión. Entonces, ese tipo de cosas hay que disminuir esos riesgos. Doctor, pero ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Porque existen muchas hipótesis en torno a este tema y muchos dicen escalofrío, fiebre, pero los síntomas que sí pueden detectarse o no se pueden detectar síntomas con el coronavirus. Mira, el coronavirus es una gripe, ¿verdad? Una gripe que puede ser leve, moderada y grave. En ese sentido, todos hemos padecido gripe. Yo creo que cualquier nicaragüense puede perfectamente decir qué es lo que gripe, ¿verdad? Normalmente te da fiebre, ¿verdad?, te da tos, puede ser tos seca, ¿verdad? Y rápidamente, y esa tal vez es la diferencia importante, rápidamente te falta el aire. Y no porque estés obstruido de la nariz, ¿verdad?, o trancado, como decimos, sino porque realmente vos le haces y no podés respirar, ¿verdad? Entonces, ese es un signo de alerta que tenés que ir rápidamente a buscar ayuda médica. Entonces, esta gripe, a diferencia de las otras gripes, ¿verdad?, ha estado causando mucho más muertos. Inclusive, ha causado muertos en el personal de salud. Hace poco murió el médico italiano que estaba atendiendo, digamos, a pacientes en Italia. Y, por lo tanto, las medidas de prevención desde ya, porque uno tiene que aprender las cosas, desde que antes ocurran el evento y la epidemia en este país, ya todos deberíamos estar aprendiendo a aumentar nuestras medidas básicas de higiene, especialmente el lavado de manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Y aprovecho para lo que decías vos de la mascarilla, ¿verdad?, que el abordaje de los problemas epidemiológicos tiene que ser, en primer lugar, informar y educar a la población. Fíjate que hay dos palabras diferentes. Informar es que digas número de casos, lo que está sucediendo y todo. Educar es decir qué herramienta o qué medidas tenés que tomar vos como ciudadano, como ciudadana, como padres de familia, ¿verdad?, en los centros laborales, en las escuelas, ¿verdad?, alrededor de este asunto. Para ¿Qué eficiente podría ser, doctor, disculpe, el tomar un acetaminofén o una ibuprofén? Este coronavirus no hay un tratamiento específico para él. Se están haciendo pruebas a través de diferentes mezclas de antivirales, porque una cosa es el antibiótico que contra las bacterias, que no sirve contra la gripe o contra el virus, ¿verdad? Y se han hecho varias mezclas y están en prueba, están experimental. Hay una que me preocupa a mí, porque pasa por los medios de comunicación, que es la cloroquina. Es un medicamento que, bueno, los que tenemos canas lo conocemos bien, ¿verdad?, porque aquí padecimos, a mí me dio como 3 veces malaria, ¿verdad?, en este país. Ahorita está bastante concentrada la malaria en Bilwi, en lo que es el municipio de Puerto Cabezas, y la cloroquina es un medicamento que no se puede tomar si usted no tiene malaria o si no está indicado por el médico, porque puede quedar ciego. Y andan circulando en los medios, tome cloroquina, ¿verdad?, para prevenir el coronavirus. Peligrosísimos. Súper peligroso. Igualmente otras cosas que están haciendo que son mitos, ¿verdad?, que para subirse las defensas, para subirte las defensas necesitas 3 cosas. Primero, estar tranquilo, porque el estrés te disminuye la defensa. Segundo, hacer ejercicio, porque el ejercicio te da más tranquilidad y aumenta tu energía. Y tercero, comer saludable y balanceado, que significa comer más vegetales, más fruta, menos sal y menos azúcar, y en volúmenes menores para disminuir el peso. Para determinar esta enfermedad, doctor, ¿qué paciente tiene coronavirus? Usted me decía de que tiene que hacerse una prueba. ¿Nicaragua cuenta con este tipo de exámenes? Sí, todos los países de Latinoamérica fueron capacitados, sus laboratorios, pues, con la prueba, y ya les entregaron la prueba. O sea, el kit de laboratorio para poder hacer esta prueba no está a nivel privado, ¿verdad?, solamente está a nivel de las instituciones públicas. En este caso el Ministerio de Salud lo tiene, ellos tienen un protocolo en el cual decide a qué paciente se le va a hacer, porque no le vas a hacer a todo el mundo, ¿verdad? Y
el resultado, como son pruebas rápidas, el resultado aproximadamente está en 3 horas o 3 horas y media, que ya puedes saber si ese paciente, digamos, tiene coronavirus o no. Pero lo importante tal vez aquí es qué voy a hacer con el paciente. Y pongámoslo a nivel de tu casa. Me imagino que vos tenés hijos, ¿verdad? Entonces, si tenés un niño o una niña que tiene gripe, mi recomendación es que no lo mandes a la escuela, por favor. ¿Por qué? Porque al mandar a la escuela ese niño con gripe, va a transmitir la enfermedad de otros niños. ¿Mira? ¿Y qué es lo que pasa tradicionalmente? ¿De dónde agarramos la gripe casi siempre? O de los centros de trabajo, o porque nuestros niños y niñas nos lo llevan a la casa. Y en ese sentido, si está enfermo, lo ideal es mantenerlo alejado por lo menos 1 metro. ¿Verdad? Si es un niño es bien difícil, porque te lo vas a meter inclusive en tu cama, pues, porque dejas de estarlo tocando por si le da fiebre. Doctor, por aquí viene otra pregunta. Dicen, según la hipótesis, ¿verdad? Porque uno lee, yo le pregunto ahorita porque mucho de la población se pregunta, pero si dicen que a los niños no les da coronavirus, que es inmune para adolescentes, que es inmune para los jóvenes, que solamente a personas de la tercera edad, ¿es cierto esto? No, eso es falso por las siguientes razones. Primero, recordemos que en China tener un hijo es bien difícil. Pero, o sea, 2 hijos te multan, pues. Un hijo casi que el presidente tiene que dar permiso. Entonces hay muy pocos niños. ¿Y qué es lo que hace cualquier persona responsable? Si hay un problema en la calle o si hay una epidemia como esta, guardas al niño. No lo dejas ni que salga ni a la ventana, ¿verdad? Entonces ese es lo primero. Lo segundo, aquí nomás tenemos Costa Rica, 9 casos, de 9 casos, 2 son niños, ¿verdad? Y este es un virus en el cual nuestro cuerpo no lo conoce. Yo no puedo defenderme de algo que yo no conozco. Si viene volando, por decirte, viene volando una cosa aquí próxima y me corta el cuello, y yo como me voy a defender si no lo conozco. Tengo que saber que esa cosa que va volando me puede cortar el cuello. ¿Verdad? Entonces nuestro cuerpo no lo conoce y mientras no se ponga en contacto con ese virus no va a crear anticuerpos. Entonces no existe nadie que sea inmune a esta enfermedad. Es más, fíjate que la mortalidad en China fue el 2%, ¿verdad? La general, y la mortalidad en Italia es el 6%, 3 veces más. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿El virus se está poniendo más agresivo o no? ¿Verdad? Porque yo no creo que los italianos tengan un mal sistema de salud. Entonces hay que profundizar un poquito. Y han tomado medidas más drásticas que en China todavía. Yo creo que en ambos tomaron las medidas. Y yo creo que ese ejemplo de cómo la China, por ejemplo, cerró a más de 60 millones de personas y disminuyó los casos, creo que eso ha incidido en que otros países estén tomando las medidas. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, que es un país donde la economía, digamos, dicta la política, por decirlo de alguna manera, ya pararon los viajes de Europa y de Asia hacia los Estados Unidos. Y estamos hablando que ese es un golpe... Un impacto económico importante, o sea, el turismo, todas esas cosas. Pues. Por lo tanto, sí, se dan cuenta de que es necesario a veces tomar medidas drásticas para evitar. Y el éxito es la prevención. 2222-7808, también vamos a habilitar nuestras líneas telefónicas para que hagan sus consultas al doctor epidemiólogo que nos acompaña esta mañana con el tema del coronavirus. El día de ayer sostuvieron funcionarios de China-Taiwán una reunión con personal del Ministerio de Salud de nuestro país y le leo lo siguiente que dice uno de los medios oficialistas. Señaló que hay varios factores que han incidido para contrarrestar el coronavirus, principalmente que Taiwán fue el primer país en restringir la entrada de las personas que llegan de los países afectados. Teniendo en cuenta esa experiencia que les dice funcionarios de China-Taiwán al gobierno o a las autoridades de salud de Nicaragua, ¿sería idóneo que también Nicaragua restringiera el ingreso de turistas o personas que vienen de estos países que presentan gran número de casos de coronavirus? Fíjate que yo no soy muy amigo de la restricción, ¿verdad? Soy más amigo de la vigilancia. Por la siguiente razón, porque obviamente vos necesitas de la economía para poder sobrevivir y la responsabilidad de los ministerios de salud es detectar rápidamente un caso. Evitarlo no puede el Ministerio de Salud, ni el MINSA en Nicaragua, ni ningún otro ministerio en el mundo. Lo importante es detectarlo. Y en el caso de los turistas que entren, pues lo que tenés que vigilar. Entonces yo recomiendo una tarjetita que te digan, si usted tiene estos síntomas, llame a tal número. Doctor, tenemos una llamada ahorita a un amigo televidente, a lo mejor tiene alguna consulta que hacerle. Buenos días, ¿le escuchamos? Sí, yo quiero saber qué significa un virus estacional. Okay. Sí, bueno, un virus, normalmente las enfermedades tienen un comportamiento, ¿verdad? Aquí sabemos que este país tiene 2 estaciones, verano e invierno. Entonces, normalmente los virus se transmiten más durante el invierno, porque es donde tenemos más facilidades, porque el virus
Ese virus entonces tiene una estacionalidad, es un virus en invierno, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, que en verano, como está seco, hay menos dengue, ¿verdad? Pero que en invierno hay más dengue. Entonces, eso se le llama estacionalidad, o sea, los periodos, los meses en el año donde se presenta esta enfermedad. Y quisiera aprovechar lo del tapabocas, que no te lo he contestado, ¿verdad? Lamentablemente mucha gente gastó innecesariamente dinero en tapabocas. Hay un mal ejemplo, y comenzamos nosotros por la autocrítica. Vos ves trabajadores de salud en las unidades de salud que andan con la máscara, ¿verdad? Esa máscara no sirve para nada. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque la máscara está diseñada para que el cirujano, cuando esté operando, ¿verdad?, no infecte al paciente. Hay una trama de hilos, por decirlo así, que retienen un poco lo que vos tirás hacia afuera, ¿verdad? Pero actualmente esa máscara nada más debe utilizarse para los pacientes que están enfermos. Si vos estás enferma, ahorita estamos a más de 1 metro de distancia, no tengo ningún problema, no me vas a pasar, aunque vos estés tosiendo y todo, no me vas a pasar la enfermedad porque estamos casi como a 2 metros. Entonces, yo estaría en menos de 1 metro de vos, sería ideal que vos tuvieras la máscara. Pero ¿qué pasa para los que estamos sanos ahorita? Pues para los que estamos bien. ¿Vamos a andar con máscaras en la calle? No tiene absolutamente ningún sentido. Y te digo por qué. Porque uno al hablar o al respirar estás tirando humedad y saliva. Se moja, si se moja no sirve. Segundo, porque la máscara no te tapa totalmente. Tercero, porque si no te sabes quitar la máscara, lo que haces es que es una cosa para estar recogiendo el montón de virus, ¿verdad? Y luego la agarras así, y si te tocas los ojos, la nariz o la boca, vas a adquirir la enfermedad. Nada. Entonces no tiene ningún sentido. Hay otra llamada telefónica. Muy buenos días, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días, le escuchamos. Sí, lo que te quería preguntar es que todos los nicaragüenses estamos propensos a esta enfermedad. Entonces mi consulta era que si el coronavirus ya está en Nicaragua y lo van a detectar como dengue, y la gente se va a estar muriendo como dengue, porque no hay cómo detectar esa enfermedad todavía. Ahora otra pregunta, ¿por qué no restringimos a la gente que viene entrando de la frontera del sur y del norte? Y los otros países tienen sus propias restricciones. Entonces, por eso estamos dejando entrar a las personas contagiadas, no sabemos si ya está en Riva o que viene del sur de Chinandega, no sabemos. Entonces... Sí, muchas gracias por participar. Responder brevemente. Sí, voy a poner un ejemplo. Suponete que vos viajas ahorita a cualquier país del mundo y regresás. ¿Quién la trae? ¿El extranjero o vos? La traes vos, o sea, vas a parar un nicaragüense que no entre. En el mismo Salvador, el salvadoreño puede entrar a su país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo importante, como decía yo, es que la población tenga información, que todo el que entra tenga una tarjetita, ¿verdad?, que sea, que te indique que si tenés estos síntomas y tenés además dificultad respiratoria, que llames un número o que acudas a una unidad de salud. Igualmente los hoteles deberían saber, ¿verdad?, a qué teléfono llamar en caso de que un paciente se enferme. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Las medidas preventivas. O sea, si yo estoy alejado a más de 1 metro de un paciente que tiene, de una persona o un paciente que tiene gripe, si yo me lavo las manos con agua y jabón por más de 40 segundos durante todo el tiempo, y aquí hablamos todo el tiempo, significa que cuando entro a mi casa, cuando entro a trabajar, yo ya les di la mano a ustedes, ahorita que vaya a mi oficina, ya me lavo las manos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Si la queremos prevenir, lo que no podemos entrar es en temor, pues, porque si yo estoy alejado de vos, aunque vos tengas gripe, no me la vas a pasar, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es la información y lo importante es las medidas de prevención. Aquí no es quien tiene la culpa de que se mete el virus. A lo mejor el virus ya está en Nicaragua. O sea, yo no puedo confirmarlo porque yo no tengo las pruebas, pero doctor, a lo mejor el virus ya anda circulando. Hay otra hipótesis también que es en cuanto al clima, que por ejemplo, Nicaragua es caliente, entonces dicen de que en el calor esto frena el virus, pero esto podría ser, porque muchos no, es que la temperatura tiene que ser en un clima frío, no puede ser en un clima caliente. Esa es otra de las noticias falsas. Mira, hemos tenido gripe aquí, nosotros no hemos tenido. Entonces, esta es una gripe, ¿verdad? Como cualquier otra gripe, con la diferencia de que esta te mata más que las otras, ¿verdad? Y que te puedes complicar más que las otras. Entonces, eso es absolutamente falso, pues. Porque si fuera cierto, entonces cuando tenés fiebre, ¿verdad?, el virus se moriría en tu cuerpo. ¿Cuántos días dura, doctor, el virus en mi cuerpo? Para yo poder saber a través del examen y que yo diga, por ejemplo, ahorita presento fiebre, presento molestia en la garganta, ya ando con congestión nasal,
¿Cuánto tiempo yo voy a estar en esta situación? O para decirlo los médicos, estás curada, vas de alta. Normalmente la gripe, ¿verdad? Pueden transmitirla durante los primeros, un día antes que aparezcan los síntomas y durante 2 días después que los síntomas ya están. Entonces mi recomendación es, los trabajadores, en mi oficina por ejemplo, los trabajadores ya saben que el que tenga gripe no debe llegar, que se aparezca hasta el 3er día, que llame por teléfono a su inmediato superior, que le diga que tiene gripe, ¿verdad? No se tienen que poner de acuerdo, ¿verdad? Podría ser una medida preventiva. Y debe haber flexibilidad en cuanto a las empresas, el sector empresarial del país para con los trabajadores. Porque si trabajas con computadora, pues trabajas desde tu casa. ¿No? ¿Y el aire acondicionado, doctor? El aire acondicionado no pasa. Yo he escuchado gente que apaga el aire acondicionado. Es que no lo pasa, ¿verdad? Eso no lo va a pasar. Lo que te va a pasar es que yo toque algo, ¿verdad? Que yo agarre este celular que te lo había prestado a vos y toque aquí y luego yo me toque la cara, especialmente la boca, los ojos y la nariz, y me toco 24 veces por hora, más de 2000 veces, entre 2000 y 3000 veces nos tocamos la cara al día. Entonces podemos decir literalmente, este virus no vuela. El virus no vuela. Es meramente importado. ¿Ah? Es meramente importado, por decirlo así, en el caso del coronavirus. Importado porque viene de otros países, ¿te refieres? No es que va a surgir así por así, pues. No puede salir de la nada. ¿Y solo por contacto? Por contacto o por cercanía. Si yo estoy a menos de 1 metro de vos, ¿verdad? Y vos lo tenés con solo tu respiración. Que me pringue. Exactamente. Es que cuando estamos hablando, si pusiéramos las cámaras lentas ahorita, prácticamente lo que miraría la gente que nos estamos escupiendo entre nosotros, ¿verdad? Porque en la medida que hablamos estamos tirando un montón de gotitas. Ahí va el virus, ¿verdad? Ahí va el virus. La otra cosa, para terminar de darte otro argumento alrededor de esto, de lo caliente, es que lo que sí es cierto es que si vos tenés una temperatura menor de 10 grados centígrados, ese virus que cayó en esta mesa va a durar más que aquí, que es menos caliente, ¿verdad? Y la otra cosa importante que tiene que ver también con lo del calor, que hay que hacer gárgaras con agua caliente, que no sé qué, eso tampoco funciona, porque el virus se mete o aquí, ¿verdad? En la parte roja del ojo, ¿verdad? O en la parte blanca, o se te mete dentro de la nariz y dentro de la boca, e inmediatamente entra a la sangre. O sea, no es un virus que te lo tragas, pues que si está aquí, voy a hacer garga y lo voy a botar. Pero dicen de que hay molestias en la garganta, doctor. Claro, porque todo gripe te molesta la garganta. Ajá, entonces, si yo tomo té caliente, limoncito. Y si tomas y se le echa sal al agua, que es antiinflamatorio, también eso ayuda. Bueno, pero ayuda a disminuir el dolor, ayuda a disminuir la inflamación, pero no es que te va a prevenir que te dé el virus, porque el virus no se traga, ¿verdad? El virus entra directamente, ¿verdad? Entonces esa es la otra diferencia. Vamos a hacer un paréntesis aquí para darle participación a los amigos televidentes que han enviado sus audios a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, le escuchamos. Muy conspiracional lo que diré, pero pienso que a este gobierno todo lo que está haciendo da a pensar que le conviene, pues que quiere el coronavirus en Nicaragua, quizá por 2 razones. 1, porque se suavizaría la sanción hacia ellos probablemente, y 2, porque la plaga haría que la población se olvide de la crisis socioeconómica. Gracias, siguiente audio. ¿Qué opina usted sobre que los virus se inventan para después vender la solución a ese problema, verdad? Número 1. Y número 2, no es raro que haya comenzado en China, un país que estaba creciendo políticamente, militarmente, económicamente. Eso es todo. Muchas gracias. Siguiente audio. Buenos días, doctor Leonel. Sabe, yo pienso de que ante las circunstancias de que tenemos un problema, todo el mundo en Nicaragua tiene que comenzar a hacer cultura higiénica. No solamente por el virus, sino que, digamos, una constante. Si usted sabe que una persona que anda con una gripe, con diarrea y todas estas cuestiones, y usted lo saluda, inmediatamente te puede contaminar con un virus. Entonces la cultura de la higiene tiene que ser primordial día a día, independientemente hoy tengamos este problema de esta amenaza de este virus. Gracias, doctor. Muchas gracias. Siguiente audio. Aló, buenos días, Acción 10 y al doctor. Yo quería hacer una consulta. Mucho se está diciendo en las redes y pues en otros medios de que el coronavirus no resiste temperaturas altas, y mucha gente ha creado la hipótesis de que porque aquí es un país caliente, entonces aquí no va a afectar mucho. Yo quisiera que el doctor aclarara eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. El primero de los amigos televidentes decía que si
¿Le conviene al gobierno de Nicaragua que venga o no venga el coronavirus? Bueno, yo creo que esa es una respuesta para los políticos, ¿verdad? Yo aquí estoy dando información técnica. Yo creo que por un asunto de responsabilidad, el número uno del gobierno es preservar la vida, y respetar los derechos humanos de las personas. El siguiente audio decía, bueno, este virus no le parece raro, o él considera que hay unas hipótesis que hay unos virus que se inventan. ¿Es posible esto, doctor? Esas son las historias estas de conspiración, ¿verdad? En otras palabras, que son creados a propósito. Y para dañar una economía que está, una potencia mundial. Mira, igualmente sucedió con el SIDA. Yo recuerdo que el SIDA, que solo estaba en la población gay, ¿verdad? En lo que en aquel tiempo se decía el homosexual, se había planteado de que era una manipulación del virus para que eliminaran a los homosexuales sobre la tierra, ¿verdad? Y que en ese tiempo eso era una cosa dirigida. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, como buscaban nada más en los homosexuales, salían positivos los homosexuales. Cuando comenzaron a buscar en la gente, ¿verdad? Que no tenía relaciones sexuales anales, ¿verdad? En los que tenían, digamos, entre hombre y mujer, encontraron también. O sea que para mí eso es falso, porque es fácil. Es fácil, es como que, por ejemplo, me están viendo a mí y esta mano fuera eléctrica, pues, o sea, fuera robótica. Vos te darías cuenta si yo tuviera esta mano robótica. Entonces uno se da cuenta en el microscopio por las características de que no es un virus que sale de ahí. Lo que sí es importante es lo siguiente: en la medida en que el ser humano se acerca o convive más con los animales, más problemas de salud tenemos, que son enfermedades que están dentro de los animales, pero que ellos no se enferman, virus o microorganismos o bacterias que no se enferman. Y voy a hablar varias. La rabia. Ya muchos de ustedes son jóvenes, no se acuerdan de eso, pero aquí se murió un montón de gente de rabia en este país, hasta que en los 80 se logró controlar la rabia, ¿verdad? Y la rabia, ¿qué es lo que es? El perro, los perros están en nuestra casa, el perro agarraba la rabia, ¿verdad? El perro te mordía y te producía la rabia. Si no hubieras tenido perro, no hubiera habido rabia. El servicio militar patriótico, ¿qué pasó? La gente entraba a la montaña, había una mosca que lo picaba y le daba leishmaniasis o lepra de montaña, ¿verdad? Y así una serie de enfermedades. La babosa, que es el animalito ese cuando llueve que se pone, si ese niño se lo come, ¿verdad? Ese niño puede darle una enfermedad que es parecida a la apendicitis. Entonces hay este contacto entre el ser humano y los animales, lo que produce, en este caso, los chinos, no porque se comen los murciélagos, ¿verdad? Sino simple y sencillamente que el contacto entre un animal vivo y las personas se produce más. Ahora, ¿por qué China? Porque yo les decía aquí habrían 60 chinos con nosotros, solo en este lugarcito. Doctor, Entonces, tenemos otra llamadita, consulta de nuestros televidentes. Buenos días, ¿le escuchamos? Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los presentes. Mis respetos al doctor Argüello. No sé cómo decirlo, si es una pregunta o si es una sugerencia. Recuerdo que cuando se detectó o se dio a conocer el VIH, nuestras fronteras, tanto terrestres, marinas como aéreas, se destacaron unidades de salud. Sería conveniente en esta oportunidad volver a hacer lo mismo, o sea, al que ingresa detectar, si es posible, al que viene infectado con el coronavirus, ¿verdad? Eso sería mi pregunta, Camilo. Perdón, buenos días. Muchas gracias. Entonces, en este caso, por lo menos para aeropuertos, yo sí he visto que vos tenés que llenar una hoja de los países que has visitado, te hacen algunas preguntas, los médicos, las enfermeras que están ahí, y te toman la temperatura. He pasado también por tierra y hay personal de salud, entonces yo creo que sí se está haciendo los controles, ¿verdad? Inclusive a nivel de los puertos. Obviamente tenés que meter más personal, o sea, si vos querés prevenir una epidemia, el Ministerio de Salud tiene que tener más dinero, ¿verdad? Yo creo que es una sugerencia para el gobierno, hay que quitarle el impuesto de 10 a 20% que tiene el jabón, ¿verdad? Porque tenemos agua y jabón es importante para esto. Entonces, si querés que la gente tenga más acceso, hay que disminuir el costo del jabón. Aprovecho para decir que el detergente limpia, ¿verdad? Y que el cloro, si vos lees la parte que dice el cloro para desinfectar, porque siempre normalmente el cloro te dice para el inodoro échale tal dilución, para esto, para desinfectar haga esto. Entonces uno puede perfectamente limpiar con el cloro, y aprovecho para las empresas que quien ande limpiando deberían dar un trapito húmedo con cloro limpiando las agarraderas de las puertas, ¿verdad? Y pueden decir que eso es exagerado, pero bueno, es que si quieres prevenir,
tenés que hacer eso. Y el que hablaba de la cultura higiénica es importantísimo, ¿verdad? Nosotros, así como nos lavamos los dientes todos los días sin estar pensando, así deberíamos estarnos lavando las manos y enseñándole a nuestros hijos e hijas que debemos lavarnos las manos. Doctor, pero aquí quiero hacerle esta consulta. ¿Puede ser la misma función el gel que el jabón? O sea, porque muchas personas ahorita andan corriendo comprando un gel, ¿verdad? En alcohol o para lavarse la mano, el jabón en alcohol, en gel, perdón. Pero para yo comprar, por ejemplo, tengo una pelota de jabón, me lavo las manos, ¿puede ser la misma función? Es mejor el agua y el jabón. Y te voy a explicar por qué razón. Y el jabón, cualquier tipo de jabón, pues del olor que te guste o sin olor, o el que sea, o la bola de jabón que decimos para lavar ropa. Cualquier tipo de jabón. ¿Por qué razón? Porque al vos mojarte la mano y echarte el jabón y hacer espuma, la espuma levanta los microorganismos o cualquier otra sustancia que tengas ahí en la mano, y entonces cuando te echas agua la barre, la quita totalmente. Te voy a decir el gel lo que hace es congelar, entonces te queda el virus ahí pero congelado. Y además, si es alcohol, te va a resecar las manos. El alcohol gel no lo puede comprar la mayor parte de la población, pero el jabón sí está al alcance. Y el agua sí está al alcance de todo, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El alcohol gel es, por ejemplo, el alcohol gel yo lo tengo en mi carro, ¿verdad? Entonces el alcohol gel es que lo utilizas cuando, si me voy de aquí, por ejemplo, y está carísimo, doctor. Ahorita usted pregunta y se están aprovechando. Pero no es necesario. Fíjate, por ejemplo, yo tengo muchos colaboradores y colaboradoras que trabajan en el campo, y ¿cuál es mi recomendación? Llévense una botellita de agua, ¿verdad? Y un jaboncito, para donde no haya, se lavan las manos, ¿verdad? Donde no hay agua, pues ocupas tu agüita y vos te lavas las manos, ¿verdad? Y tratar de no tocarse la cara. Yo sé que es bien difícil, pero tenemos que tratar de no tocarnos la cara. Es como decía uno de los televidentes, hay que crear esa cultura de higiene, no tocarse la cara, estar separado más de 1 metro de la persona que está enferma, limpiar tu celular, porque el celular recoge muchísimas bacterias, y lavarte las manos con agua y jabón, pero frecuentemente. Yo mismo me estoy lavando la mano, yo creo que por lo menos 8 o 9 veces más. Doctor, y en esto se tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el tema de los colegios, pues hay tantos niños, garantizar por lo menos el agua que siempre esté allí para que ellos estén lavando las manos, al igual que el jabón. Mira, mi recomendación es la siguiente, para las escuelas públicas y privadas. Yo sé que en las escuelas públicas se promueve el lavado de manos porque se da una merienda escolar, que los niños tienen que lavarse las manos antes. Pero ¿tenemos otra llamadita, doctor? Sí, pero frente a esta epidemia todos tienen que lavarse las manos. Buenos días, televidente, ¿le escuchamos? Aló, sí, quería preguntar sobre la enfermedad del coronavirus, y que con una gripe se puede alarmar uno, porque en mi casa por lo menos los 2 niños están con gripe. ¿Y qué medidas podemos hacer? Tomás. Gracias por su pregunta, muy interesante. Lo lamento que tenga sus 2 niños con gripe. Primero recuerde que hay que darle de comer, ¿verdad? Tenemos un problema de cultura inadecuada o de mala cultura de pensar que los niños que están enfermos hay que darles sopita. La sopita o los consomés es agua. Entonces cuando hace una sopita uno de frijoles y pones los frijoles aparte, o haces una sustancia que dicen de carne y pones la carne aparte, lo que le estás dando al niño es agua. Se va a llenar el estómago, y cuando el estómago se infla se te va a quitar el hambre. Y la carne o los frijolitos, que es lo más importante, no se lo estás dando. Entonces cuando una persona está enferma, su cuerpo está luchando, necesita más energía, por lo tanto tiene que comer más. Comida sólida, doctor. Comida sólida, tiene que tomar más comida sólida, tiene que comer más el niño, aunque sea cada rato, aunque no tenga hambre, y hay que jugar con él y estimularlo. Y la otra cosa, tiene que tomar mucho líquido, porque el niño cuando tiene fiebre se deshidrata rápidamente. Segundo, si tiene más niños, mantenga el otro alejado de esta parte de los niños por lo menos los primeros 2 días. Enséñeles que tienen que lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se toquen la nariz, ¿verdad? Si tienen Kleenex o papel higiénico donde se están sonando, no dejen que pongan sobre la cama o sobre la mesa de noche como que fueran trofeos todos los papelitos, ¿verdad? O sea, déle una bolsita de plástico y métala ahí, ¿verdad? Para evitar esa contaminación. Y limpie usted frecuentemente con cloro según las indicaciones que están los lugares alrededor del niño, ¿verdad? Y en el caso de los adultos, eviten tocarse la cara y lavarse las manos con más frecuencia, pues cada vez que toca a sus hijos. Hay otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Yo quiero saber del virus.
Sí, le escuchamos, adelante. Yo tengo un niño y él no me hace caso. Digo yo que tiene que lavarse las manos todos los días. Tengo 2 perros y entonces yo le digo que no me toque los perros. Sí. Bueno, muchas gracias por su consulta. Es prácticamente pues algunas prácticas de higiene que se deben de prácticas de higiene. Sí, miren, recuerden lo siguiente. Cuando yo recuerdo a mis hijos que le decían, lávense las manos y me hacían esto. Está bien, pero si las tengo limpias, ¿verdad? Entonces, si uno obliga al niño a hacer las cosas, el niño no lo va a hacer. Los niños no son adultos chiquitos, los niños son una esponja, ¿verdad? El niño te va a preguntar, ¿y por qué? Y vos le decís, por tal cosa, ¿y por qué? Va a preguntar varios por qué para aprender. Entonces, lo que hay que hacer es jugar con ellos para lavarse las manos. Aquí también entra en juego la vitamina C, doctor. Es importante ingerir vitamina C, sí. Cítrico. Mira, si vos comes bien y si vos tomas cítricos en el día, no necesitas vitamina C, ¿verdad? Porque con una naranjita que te tomé, ¿verdad? Ya es suficiente la cantidad de vitamina C que necesitas. Entonces es recomendable. Siempre es recomendable tomar mandarinas, tomar todo lo que es cítrico. O sea, aquí nosotros estamos bendecidos por frutas, pero cuando yo decía de mejor alimentación, se acuerdan que decía más vegetales y más fruta. Nosotros no estamos comiendo frutas, se pierden las frutas en este país. Y la fruta es fundamental porque es parte de nuestra alimentación y nutrición y es parte de aumentar nuestras defensas. En relación también con lo que decía la señora de los cerdos, ya tiene toda la razón, ¿verdad? Los animales tienen que estar separados, pónganlos a jugar con ellos, pero después a lavarse las manos. Entonces tenemos los padres y madres que ser creativos en el sentido de que los niños miren esto como un juego, ¿verdad? Ahí pueden cantar el Happy Birthday, lo que canta el feliz cumpleaños, lo que se tarde en eso, ¿verdad? Lo que dura eso van a ser los 40 segundos, ¿verdad? O cantarles una cancioncita. Lo importante es que nosotros, en nuestra familia, que somos los responsables de cuidar nuestra familia, promovamos la higiene, ¿verdad? Lavado de dientes, lavado de manos con agua y jabón, pero sobre todo, recuérdense que el niño aprende con el ejemplo. Entonces, si yo llego a mi casa y no me lavo las manos, ¿verdad? Si yo voy a comer y no me lavo las manos y quiero obligar al niño, obviamente el niño tiene resistencia. Entonces, vamos a comer, a ver, vamos a lavarnos las manos todos porque vamos a comer. Ya. ¿Verdad? Fuiste al baño, a ver, a lavarse las manos después del baño. Entonces el niño observa y repite. Doctor, pero ¿qué pasa en este caso cuando, por ejemplo, mis papás, mis abuelos tienen una enfermedad, diabetes y son hipertensos? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo puedo yo ayudarles o por lo menos prevenir a que esta enfermedad, que todavía no está en nuestro país, según las autoridades, ¿verdad?, que no han dado a conocer ningún caso, ¿cómo puedo yo para ayudarles a ellos a prevenir esto? Bueno, en primero tratar de levantar sus defensas. Se levantan las defensas, como hablamos, con buena alimentación, bastantes vegetales, bastante fruta, hay que tomar bastante agua, tiene que orinar transparente. Usted, si orina amarillo, significa que no está tomando suficiente agua, ese es su indicador, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio. Las hijas abuelitas matan, ¿verdad? La persona siempre tiene que estarse moviendo. Nosotros queremos que los viejitos y las viejitas se queden ahí sentados, todo el día no se mueva, que se cae. No, al contrario, ¿verdad? Tienen que moverse más. Y ellos igualmente tienen que aprender a tocarse menos la cara y a lavarse más frecuente las manos con agua y jabón y estar retirado de gente que tiene gripe. Y si en tu casa hay gripe y vos tenés gente que tiene enfermedades crónicas, en este sentido diabetes, presión alta, o tiene problemas en el corazón, problemas en los pulmones o problemas en los riñones, hay que cuidarlos más, doctor. Esas personas hay que mantenerlas alejadas, ¿verdad? Alejadas del resto de la familia en caso de que alguien esté enfermo, ¿verdad? Poner el enfermo en otro lado o mandar a tu papá a la casa de tu hermana donde no tenga gripe, ¿verdad? Recordemos que según las estadísticas, las personas que más fallecen son las personas de más de 80 años. Y con enfermedades crónicas. Y con enfermedades crónicas. Las personas de más de 80 años, el 14% puede fallecer comparado al 2% de la población general. Pero si tenés 60 años y más y tenés enfermedades crónicas, tenés un 12% de posibilidades, 6 veces más de fallecer en relación a las personas que no tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, es importantísimo cuidarse. Hay otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, un saludo a todos. Saludos, doctor. Les saluda el doctor José Antonio Delgado, ginecólogo. Los felicito por el programa, los felicito Gracias. Por los temas. Muy buenos puntos, doctor. Un gusto verlo a usted, una autoridad en epidemiología, hablar de estos temas. Solo quería su comentario en relación a 3 cosas.
evidentemente no hay una campaña publicitaria de los temas que usted habla. Es decir, el tema del coronavirus, el Ministerio de Salud debería tener una campaña. O sea, el gobierno como tal debería tener una campaña, no hablar de los temas en ciertos lugares y en ciertos espacios, es decir, una campaña mediática en todas las plataformas de comunicación. Las asociaciones médicas, mi estimado doctor, están dormidas. Creo que su dedicación a hacer congresos ha hecho que las asociaciones médicas no tengan incidencia social. Es decir, aquí las asociaciones médicas deberían, desde sus plataformas de trabajo, hablar del tema del coronavirus. Tal vez a la cabeza las asociaciones de salud pública, de medicina interna. Y al menos yo no he visto un trabajo fuerte de las asociaciones médicas en coordinación con el Ministerio de Salud, y de hecho lo pueden hacer de forma independiente por la capacidad técnica que tienen. Algunos detalles en relación a lo que usted menciona. Nosotros recomendamos, doctor, lavar con agua y jabón, pero muchos lugares no tienen agua todo el día. Hay colegios que no tienen agua durante el día, hay casas que tienen que tener un tanque de reserva porque no hay agua. Entonces hay cosas muy particulares que hacen muy especial las recomendaciones generales mundiales en nuestro país. Los llamados pepenadores que rompen las bolsas de basura en los barrios, los muchachos que trabajan en los camiones recolectores de basura que no usan protección, la señora de la fritanga que con la mano sirve las tajadas y luego con esa misma mano cambia el dinero cuando uno le paga. Entonces son situaciones muy particulares que sería bueno hacer un abordaje especial. Y mi recomendación técnica, doctor, no porque yo realmente lo maneje, sino porque he estado en contacto con empresas que venden productos desinfectantes, no recomiendan el cloro independientemente de la dilución para las perillas de las puertas o para la superficie, porque es muy abrasivo, es decir, es muy irritante, independientemente de la concentración. En caso de utilizarlo, lo recomiendan en spray, pero como usted mismo mencionó, cualquier desinfectante puede ser utilizado para tal fin, y creo que, bueno, son pequeños detalles. Nuevamente, felicidades a los periodistas y a usted también, doctor. Un abrazo y saludos. Gracias. Efectivamente, hay muchos lugares que no tienen agua. La recomendación que hacemos nosotros, y que lo estamos haciendo ahorita en muchísimos lugares, es que en las escuelas a donde no hay agua, los niños llevan una botellita de agua. ¿Verdad? Por eso yo les decía, una de las recomendaciones que nosotros les damos a los trabajadores que andan en zonas rurales, ¿verdad?, que anden con su botellita y un jabón. Lo mismo hay que hacer en este sentido. Pues así como, recordemos que esto uno también tiene que verlo como una especie de prevención de un desastre, ¿verdad? ¿Qué te dicen a vos para prevención de desastre? Tenga candelas, tenga fósforo, tenga un radio para que escuche, tenga una lámpara, tenga comida enlatada, tenga agua, ¿verdad? Y una serie de cosas que tengan. Esto es igual. O sea, hay que ir acumulando agua, pero démosle uso o reuso a las botellas plásticas, que hay miles y que lo único que nos sirven es para contaminar, y rellenémoslas de agua, ¿verdad? Para que con eso ocupemos para lavarnos las manos. Y efectivamente, aquí requerimos mucho más educación. Fíjense qué lindo esto. Si aquí tuviéramos una campaña de lavado de manos, en 2 meses nuestro cerebro lo absorbe y ya se te convierte en un hábito. En 2 meses. ¿Verdad? Obviamente alguna gente no y otra sí, pero la mayoría va a adquirir el hábito de lavarse las manos con agua y jabón. Y sabemos también que hay esas dificultades no solamente en las casas y eso, hay unidades de salud también que tienen dificultades porque depende del lugar a donde esté. Entonces hay que comenzar a acumular agua, pero no acumular agua en balde, porque entonces vamos a tener el problema del dengue que todavía sigue, ¿verdad? No hemos hablado del dengue, pero el dengue sigue todavía, más casos que en relación a este mismo periodo de tiempo del año pasado. Ya no estamos hablando del dengue, ¿verdad? Y tampoco estamos hablando de la basura, que sigue siendo importante. Entonces, en ese sentido, ocupemos todas esas botellas que no se están ocupando para nada para llenarlas de agua, y con eso nos estamos lavando las manos, las ponemos en tal orden, de tal forma de que podamos ir ocupando la primera que guardamos, ¿verdad? Esa misma la ocupamos de primero, de tal manera de que vayamos haciendo una rotación de esto. Lo otro es que no podemos esperar a que se declare aquí oficialmente que tenemos coronavirus para comenzar a tomar las medidas de prevención. Uno lo tiene que hacer desde antes. Esta es como una carrera, pues si yo voy a competir en una carrera, yo tengo que entrenarme antes, ¿verdad? Igual, eso es lo que tenemos que hacer ahorita, comenzar a entrenarnos, porque inclusive hay gente que se lava las manos así, ¿verdad? Y vos tenés que hacer, hay toda una técnica, tenés que darte en medio, tenés que darle aquí, agarrar el dedo, ¿verdad? Hay una serie de cosas que tenés que hacer, o sea, tratar de que tus uñas, que todas las partes de la mano estén limpias, ¿verdad? Y eso es una cosa que lo tenemos que aprender o lo tenemos que reaprender. Cuando hay una epidemia, ¿verdad?, nuestras medidas tienen que ser más extremas, y en este caso tenemos que ser más obsesivos con el lavado de las manos.
En relación a las campañas, yo creo que cada institución tiene que hacerlo. Pues el Ministerio de Educación debería promover el lavado de manos. Las escuelas privadas, ¿verdad? Y públicas deberían estarlo haciendo. Yo conozco algunas que ya están haciendo, inclusive algunas me han invitado para ir a dar charlas. CADIN, la próxima semana se va a hablar sobre esto también en la Cámara de Industria, ¿verdad? Para las medidas que se tienen que tomar con las y los colaboradores de los diferentes lugares. O sea, no esperemos que alguien venga a tu casa a matarte la cucaracha, ¿verdad? O sea, hagámoslo nosotros, ¿verdad? Hagámoslo nosotros porque cuando venga el virus aquí, si es que no está, o ya está, porque eso no lo sabemos, ¿verdad? Además, como se presenta como gripe, cualquiera de la gente que anda con gripe puede ser coronavirus o puede no ser coronavirus. Yo no puedo meter la mano al fuego porque no lo sé, ¿verdad? Pero pudiera ser porque son casos leves o casos moderados que no requieren la visita a un médico y por eso no lo puedes detectar, ¿verdad? Entonces las medidas de prevención básicas son lo más importante. Vamos a hacer un paréntesis aquí para ver lo que la gente opina. Aquí no existe esto. Pero es una enfermedad que está causando... Una enfermedad, pero aquí todavía no se ha dado aquí en Nicaragua. Solo se ha dado en Costa Rica, en Honduras que dicen que ya está. ¿Conoce usted los mecanismos de prevención por esta enfermedad? No, todavía no han dado todavía no han dado todavía, van a dar un curso, dicen que van a dar un curso, pero todavía no se ha dado todavía ese curso todavía. Puede ser que lo den. ¿Cómo considera usted las medidas que el gobierno no está tomando, que realmente no van a poner en cuarentena a estas personas que vengan de los países donde hay este tipo de enfermedad, donde hay esta enfermedad? Es que tiene que prohibir el avión entrar a esos países porque como ya está la enfermedad no puede traer enfermedad la gente que viene allá a Nicaragua porque ya viene enferma ya. ¿Conoce sobre el coronavirus? Casi nada más. ¿No mantiene ningún tipo de información? No, bueno, solo que da dolor de cabeza y no respira bien uno, eso es todo. ¿Qué opina sobre los comunicados que ha dado el gobierno que no han establecido ningún mecanismo de prevención? Bueno, que tiene que preocuparse por su pueblo, si lo quiere, pues si quiere al pueblo. ¿Qué opino sobre el coronavirus? ¿Qué conoce más bien sobre la enfermedad? Bueno, solamente que es una enfermedad contagiosa, que debemos de utilizar todas las medidas de higiene necesarias, como es lavarse las manos, evitar estornudar si estamos frente a otras personas. ¿Y su opinión respecto a los comunicados que ha dado el gobierno que no ha establecido ningún mecanismo de prevención al ingreso de las personas que vengan de países procedentes donde ya hay registros de esta enfermedad? A este gobierno no le interesa nada, más que mantenerse en el poder. Es la opinión pues de la población consultada sobre el tema del coronavirus. Ahora vamos a dejar audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Muy buenos días. Hola, Canal 10, buenos días. Mi pregunta es si la amoxicilina puede ayudar contra el coronavirus. Gracias. Siguiente audio. Buenos días, señores de Canal 10 y buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente, doctor, ¿es verdad que los fumadores están más propensos a que haga más daño el virus porque sus pulmones están llenos de humo, igual que las personas que tienen tuberculosis o las señoras que cocinan con leña porque tienen los pulmones llenos de humo, o personas que han sido afectadas también por neumonía? Estas personas que tuvieron todos estos padecimientos son más propensas a que le haga más daño el virus. Siguiente audio. Buenos días, doctor. Una pregunta. Las personas que son, digamos, crónicas, como padecen de los bronquios y con una nada están con bastante gripe o tos, ¿son más propensas a eso, al coronavirus? Muchas gracias. Siguiente audio. Buenos días, panelistas. Me resulta bastante irrisorio creer de que en Nicaragua
no tengamos ningún caso reportado oficialmente de coronavirus. Me resulta absolutamente extraño. Más bien pienso que debe ser como una estrategia del gobierno, ya ahorita que viene Semana Santa, para evitar para evitar que la fuga pues del trabajo de la llegada de vacacionantes, ¿verdad? Vamos a ver después de Semana Santa, a ver si van a manejar ese mismo criterio. Siguiente audio. Buenos días, señores de Acción 10. Bueno, yo quería comentarles que el fin de semana pasado, pues yo estuve recibiendo atención en el hospital militar. Pude observar en la parte trasera del hospital que había personal con esos trajes especiales que ocupan de tipo blanco, pues, y eso pues me pareció sumamente raro. Y si es así, que esta gente nos está ocultando, creo que este virus, yo creería pues que es un tanto irresponsable pues este gobierno. Bueno, gracias a todos por la participación. El primero de los televidentes preguntaba si la amoxicilina podría ayudar. No, la amoxicilina es un antibiótico. Los antibióticos son antibacterianos o combióticos, como le dice la gente, ¿verdad? Entonces, anti significa contra la bacteria. Este es un virus, no le hace absolutamente nada. Al contrario, lo que le puede suceder es que como nuestro cuerpo tiene bacterias, esas bacterias más bien van a volverse resistentes frente a ese antibiótico que usted está tomando. Entonces no sirve absolutamente para nada, solo para que agarren resistencia las bacterias y después sea más difícil tratarlas cuando te enfermes por esas bacterias y porque se te afecta tu bolsillo gastando innecesariamente. Las gripes son producidas por virus y los virus, el medicamento que se usa es uno que se llama antiviral o contra el virus. Son medicamentos caros, son pocos los medicamentos que hay alrededor de eso en el sector privado y no se ha demostrado que esto funcionen contra el coronavirus, ¿verdad? Y normalmente este medicamento se toma antes de 2 días de que tengas la gripe. La otra cosa importante es que habló alguien sobre los cigarrillos, los fumadores. Sí. Tiene absolutamente toda la razón. Miren, aquí uno de los factores de riesgo más altos que tenemos para tener enfermedades respiratorias es el cigarrillo y el humo. Y todos sabemos que, porque es caro el gas, mucha gente que tiene gas o que tiene cocina eléctrica, los frijoles los cocina con leña, ¿verdad? La leña se sigue vendiendo, sigue siendo la leña el principal combustible que tenemos nosotros para cocinar. Entonces, ¿qué sucede? Ese humo, ¿verdad? Es dañino. ¿Y quién está en la cocina con la mamá? Los niños y las niñas alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginémonos que nosotros tenemos nuestra nariz que viene como un tubo, digamos, hasta abajo que llega a los pulmones. En ese tubo tenemos unos pelitos que van en esta dirección, de abajo hacia arriba. Esos pelitos están limpiando toda la suciedad que nos entra, porque cuando el aire entra por aquí, da un remolino, ¿verdad? Para enfriar el aire, y además tenemos pelitos, y los pelitos entonces va tratando de atrapar cualquier cosa, ¿verdad? A veces nos damos cuenta nosotros y hacemos así fuerte y sacamos. Entonces, cuando va en los pulmones va haciendo lo mismo. La tos, inclusive, cuando uno tose, es porque tenés algo ahí y lo que quieres es sacarlo del pulmón para que no llegue. Es la tubería antes de que llegue al pulmón. Entonces, estos pelitos van hacia arriba. En el caso del humo de las cocinas y en el caso del cigarro, hace que estos pelitos se vuelvan más lentos. Entonces, te está quitando un efecto protector. Entonces, una de las recomendaciones es no fumar, por supuesto, ¿verdad? Y tampoco o usar chimenea o no dejar al menos que los niños se acerquen a donde hay humo. La otra era... Doctor, había un televidente que llamó que dice que miró él en el hospital militar, sí. Una persona que utilizaban trajes especiales, sí, como los que utilizan para lo del coronavirus. Miren, en la vida hay que ser práctico. Yo siento que mucha gente dice, es que el MINSA, que se está escondiendo, que si no está escondiendo los casos, ¿qué? Yo les pregunto. Hay muchas críticas. A final de cuentas, o sea, este es un virus que nos va a afectar a todos, independientemente del partido político no se va a poder sea, tapar, si sos hombre o mujer, sea lo que sea, ¿verdad? Nos va a afectar a todos. Entonces vas a tomar las medidas de prevención hasta que el Ministerio de Salud diga que hay un caso. No va a haber diferencia, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es
tomar las medidas preventivas necesarias. ¿Caería en cierta histeria la población con el... Mira, yo creo que no lo han ni anunciado y ya hubo, ¿verdad? Porque se está acabando, bueno, ya se acabaron los cubrebocas que, como dije antes, no sirven absolutamente para nada, excepto para el paciente que esté enfermo, ¿verdad? Segundo, ya la misma gente que vende ya no puedes ir a vender un montón, lo cual me parece bien porque si yo compro 40 cosas, ¿verdad? Después la voy a vender a precio más caro. Doctor. Déjame decirte que hay gente que compró aquí máscaras y se fue a Miami a vender las máscaras, hasta se pagó el pasaje. Fue a vagar, ¿verdad? Eso ha sucedido, ¿verdad? Porque hay gente que es negociante con esto. Y en este sentido, tanto la defensa del consumidor como el mismo gobierno tienen que proteger, ¿verdad? Que la gente, primero, no compre lo que no debe comprar, porque no tiene que hacer un gasto innecesario, sé que hay mucha pobreza. Y segundo, que si va a adquirir algo, sea una cosa de calidad. En relación a los trajes, ¿verdad? Hay que decir lo siguiente. Fíjense, para atender esta enfermedad, digamos que ustedes fueran los pacientes. Yo no puedo venir así con ustedes, ¿verdad? Yo tengo que traer un gorro, tengo que ponerme unos anteojos especiales que me tapen todo, tengo que ponerme un cubreboca, que es un cubreboca que tiene un filtro, ¿verdad? Tengo que ponerme un traje que es de plástico, ¿verdad? Que además es bien caliente, y tengo que ponerme unas botas también que son de plástico, como las botas que tienen los que andan en moto, ¿verdad? Para no mojarse, una cosa parecida a eso, no tan pesada, ¿verdad? Tenés que cubrirte todo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas? Tienen que entrenar a su personal. Tal vez, doctor, también lo que la población en Nicaragua está pidiendo es que haya más información. Eso sí. Porque, o sea, considero al escuchar a nuestros televidentes que hay mucha desinformación en este tema y lo mismo porque en las redes sociales leemos una que otra cosa, que es el calor mata al virus, de que si tomo amoxicilina, como decían, el virus se va a ir. Entonces, y también que si hay cura o no hay cura para la enfermedad. Por lo mismo yo le preguntaba que qué efecto tiene una acetaminofén, una Panadol, por decir así. Y también que leíamos, por ejemplo, el caso en España de un médico que dice de que ya encontró la cura para esta enfermedad al unir 2 antivirales. ¿Esto podría ser? Están haciendo experimentos, está a nivel experimental, pero no es cierto, no puedes decir que sí. Recordemos lo siguiente, la gripe es autolimitada, o sea, la gripe es una semana lo que te dura. Ahora, si yo te doy un medicamento a vos, el mismo antibiótico, por ejemplo, que no sirve para nada, te lo doy y vos decís, ¿me curó? Claro, pero es que ya la gripe se cura solito, o sea, ya te iba a tocar, me explico, son casualidades. Entonces uno tiene que hacer investigación, hay gente, o sea, yo he visto ahí videos de médicos hablando, recuerdo lo del dengue, ¿verdad? Que decía que el dengue con agua, que no sé qué, que el dengue no se podía controlar, un montón de cosas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí algo importante es que las autoridades vayan aclarando los mitos, ¿verdad? Y las falsedades para que no manejemos todo. Y ayer creo que escuché en un medio de comunicación que estaban hablando de la necesidad de importar más mascarillas al país. ¿Y para qué? Si las mascarillas no funcionan, ¿verdad? Y regresando a lo del traje que te decía, es responsabilidad del trabajador de salud lavarse las manos entre atención a paciente con paciente. Y las unidades de salud tienen que tener agua, tienen que tener jabón o tienen que tener alcohol gel mayor del 60%. ¿Por qué razón? Porque en unas unidades de salud, los trabajadores de salud somos los que le transmitimos la enfermedad. Si yo toco a este paciente y tiene una infección y después te toco a vos sin yo lavarme las manos, te están sirviendo mis manos de transmisión de un lado a otro. Y por otro lado también, así como decimos que en las casas hay que separar a los niños, igual en las unidades de salud debería haber en la sala de espera, por allá por favor los que tienen gripe, ¿verdad? Por acá los que no tienen gripe, ponerlos separados. Porque vos vas a lo mejor vas a tu control prenatal, ¿verdad? O vos vas por una cita que tuviste y ahí estás sentado y en sala de espera y hay gente Eso es lo que le iba a preguntar, doctor, porque la población de pronto, pues si se registra los casos que se puedan registrar de coronavirus, Dios mediante no sea así, ¿verdad? Pero ¿es idóneo que lleven a esta persona a un hospital público o deberían de acondicionar un lugar donde puedan tenerlo ahí en cuarentena? Bueno, el Ministerio de Salud tiene su protocolo. Mi recomendación es no meter al enfermo con gripe en el mismo lugar donde están los otros pacientes. Hay que separarlo, ¿verdad? Y yo me imagino que el Ministerio de Salud tendrá sus planes de que cuando suceda esto tiene que ser en otro lado, porque ¿qué es lo que va a pasar? Yo no creo aquí que nos vamos a poner a llorar y tirarnos de rodillas, esas cosas, no va a suceder eso, ¿verdad? Pues somos un pueblo bien fuerte. Pero obviamente cuando ya digan que hay un caso, alguna gente va a entrar en terror. Y yo voy a poner aquí 2 ejemplos sencillitos. Ayer me llamó alguien, no lo conozco, ¿verdad? Me llamó alguien diciendo que hay una persona que vino de Panamá, ¿verdad? Y que está en un cuarto, ojalá y nos esté viendo, y que está metido en un cuarto.
él no estuvo en contacto con pacientes, ¿verdad? Pero él está metido en su cuarto separado, no quiere ver a su familia, a sus hijos, a nadie, ¿verdad? Y le pasan la comida como que estuviera preso porque no quiere infectar a nadie. Eso es absurdo, ¿verdad? No puedes. Es parte de la misma histeria, Sí, ¿no? exactamente. Doctor, eso no se debe hacer. Antes de finalizar, me gustaría hacer este comentario porque en las cifras actualizadas de hoy ya contabilizaban más de 126.000 casos confirmados a nivel mundial en 114 países de coronavirus. Y de esto hay 4.000 y tanto de personas fallecidas. Es decir, más del 90% de la población que ha presentado el coronavirus ha sobrevivido a esto. Y el detalle está de que es alarmante incluso pues la cifra de muertos, pero muchas veces se cree que por el hecho de que ya llegó el coronavirus que va a causar una mortandad de personas. No, el 86% de la gente va a tener una gripe leve y moderada. El resto sí se puede complicar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las otras gripes graves? Porque esta familia de coronavirus, porque coronavirus es como que digas López, ¿verdad? Esta familia de coronavirus tiene 7 que afectan al ser humano. Nosotros ya hemos tenido gripes por coronavirus anteriormente, pero no por este tipo de coronavirus que es nuevo. Entonces, lo que tenemos que estar claro es que no tenemos defensa y que esto obviamente nos agarra desnudos, pues, ¿verdad? Nos agarra sin la debida protección, a menos que tomemos las medidas pertinentes alrededor de eso. Bueno, doctor, pero aquí yo tengo una consultita. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo, que soy una trabajadora, tengo mi seguro, voy al hospital donde estoy asegurada, llego a admisión, le digo, vengo con tal y tal malestar? Bueno, vaya a sentarse, la van a llamar en la clínica 3, un ejemplo. Yo voy y me siento y tengo toda la gente a mi alrededor y yo no sé si tengo el coronavirus. Entonces yo estuve con toda esa gente allí, luego me hacen la prueba a mí, me dicen de que efectivamente tengo esta enfermedad y qué pasa con toda la gente con la que yo me relacioné en ese momentito. Por eso mi recomendación es que todo el que tenga sospecha de que tenga gripe, no importa qué tipo de gripe, porque las medidas de prevención son exactamente igual, es separarlo, ¿verdad? Y tal vez quiero aprovechar aquí para aclarar que tratamiento no hay, ¿verdad? Para el coronavirus tratamiento no hay. Aquí lo que se da es que si tenés fiebre para la fiebre, si tenés dolor para el dolor, si tenés flema, mucha agua, es el mismo tratamiento sintomático que decimos, no hay un tratamiento específico. Nuevamente, doctor, las recomendaciones. Si este virus hay que tomarlo en serio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si bien este virus ha matado, ya está demostrado, mucho más que los otros virus, el problema aquí es que se ha visto que tiene una capacidad para transmitirse rápidamente. O sea, por cada caso te puede producir hasta 3 más. Entonces tenés 1, si no hiciéramos absolutamente nada, tenés 1 pasa 3, 3 pasa 9, 9 pasa 27, ¿verdad? 27 pasa creo que 81, 84, 84 a 240, 200, y así va, ¿verdad? Rápidamente. De tal manera que si vos hicieras una proyección de aquí a septiembre, ¿verdad? En lo mínimo que puede pasar un caso que le dé a otro caso, ¿verdad? O un caso que le dé a 3 casos. Nosotros podemos llegar a tener hasta 177.000 o hasta medio millón de casos de personas con gripe, ¿verdad? Esa es la proyección si no hiciéramos absolutamente nada. Pero como lo vamos a hacer, porque ya nos tenemos que aprender a lavarnos las manos y a tomar las medidas de prevención que les voy a decir ahorita, no deberíamos tener estas cifras tan altas. Entonces, lo primero es estar alejado de personas que tengan con gripe, preferiblemente a más de 1 metro de distancia. Y si es un familiar, tratar de que esté alejado del resto de la familia. Segundo, nosotros evitar tocarnos la cara, porque se transmite a través de tocar nuestra boca, nuestra nariz y nuestros ojos. Tercero, lavarnos las manos con agua y jabón por lo menos unos 40 segundos, ¿verdad? Pero con frecuencia, no solamente lo que hacemos, que nos lavamos antes de comer o después de ir al baño. En este caso, cuando usted entre a su casa, lávese las manos lo primerito. Cuando usted entre a la oficina, lávese las manos. Si usted le ha dado mano a otra gente, lávese las manos. Recordemos que nuestra población se mueve, la mayoría se mueven en buses. En el bus usted toca cualquier cosa, en los supermercados usted toca los carritos, ahí lo ha tocado cualquiera. El dinero, me decías vos, igual, el dinero lo vivimos tocando, ¿verdad? Y no nos lavamos las manos. Creemos como que el dinero es limpio. Entonces tenemos que ser estrictos y tomar medidas extremas de lavarnos las manos con agua y jabón, ¿verdad? Recordar que el detergente y el cloro puede limpiar la superficie, ahí te lo dice en los frascos, donde lo venden, en la etiqueta. Y si tenemos un niño enfermo o uno está enfermo, un adulto está enfermo, no vaya a la escuela, no vaya a eso. Si usted tiene gripe y va a una unidad de salud, diga que tiene gripe, ¿verdad? Que a dónde se va a sentar, para que no contamine al resto de la gente. Y aquí tenemos que ser bien responsables, ¿verdad? Porque cada ciudadano y cada ciudadana en este país tiene la posibilidad de ayudar a prevenir esta enfermedad,
¿verdad? Educando a sus hijos, educando a las empleadas, educando a la gente a su alrededor, pero también, ¿verdad?, tienen la responsabilidad de evitar de transmitir de una persona a la otra. Si yo oculto que tengo gripe para ir a trabajar o para hacer algo, ¿verdad?, yo estoy perjudicando al resto de mis compañeros de trabajo. Entonces hay que hacer conciencia, doctor. Fundamentalmente, ¿verdad? Y recordemos, es la medida de prevención lo más importante que podemos tocar. Ya la parte de atención médica, esa dejémosela al Ministerio de Salud y a las instituciones privadas. Muchas gracias, doctor Leonel Argüello, epidemiólogo de gran experiencia en nuestro país. Y pues esperamos que la población pues haya estado pendiente e implemente estas medidas de seguridad o de higiene que ha dicho el doctor esta mañana. Vamos a presentarles a continuación gráficos en cuanto a la tendencia de las personas que interactúan con nosotros en este programa a través de las redes sociales. El día de ayer tuvimos de invitado al politólogo Félix Maradiaga, cuya entrevista tuvo personas alcanzadas 75.988, generó 21.000 reproducciones, asimismo obtuvimos 10.537 interacciones, 769 me gusta, generó 320 comentarios y fue compartida esta entrevista en 84 ocasiones. Otro de nuestros invitados el día de ayer fue el analista político Fanor Avendaño. 53.261 personas alcanzadas, 14.000 reproducciones, tuvo además 7.024 interacciones, asimismo 414 me gusta, generó 87 comentarios y fue compartida en 23 ocasiones, María Esther. Bueno, perfecto, Willy Narváez, es momento de hacer una pausa comercial, pero nosotros regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. El modelo de crianza que reciben desde la niñez podría ser la base de todas las formas de violencia, un problema que se arrastra durante el crecimiento. Que la violencia es un continuum, no es que de repente alguien enloquece y abusa de una niña o viola a una muchacha o asesina a una mujer, pues incluyendo a la madre, a la esposa, a las hijas, como ha ocurrido en Nicaragua. ¿Cómo puede llegar un hombre a matar a su mujer, madre o hija? ¿Y cómo las mujeres pueden soportar el maltrato? Esto es lo que podemos encontrar en los modelos de crianza, donde las chavalas, las niñas, son educadas para callarse, para no protestar, para no reclamar por lo que consideran justo, para no defenderse. A esto las feministas, pero también las pedagogas le llaman indefensión aprendida. En muchos hogares se le enseña todo lo contrario, a ser agresivo, a ser mandones, a imponer sus deseos, a hacer rabietas para lograr lo que quieren, a ser agresivos con las niñas particularmente, pero también con los niños. Entonces, a no poner límites en ciertos comportamientos que son abusivos. Todos esos factores influyen en que la violencia se desarrolle en otros espacios, colegio, trabajo. María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, cree que se debe implementar un programa de educación de la no violencia en los colegios como una alternativa para la prevención. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. Gracias, Xochitl, y este tema lo vamos a estar abordando con dos especialistas en relación a este tema, también recordando unas 16 mujeres ya han fallecido en lo que va del año entre adultas y adolescentes. Hay una responsabilidad social como parte de la revista Acción 10 en la mañana y el medio de comunicación Canal 10 en tratar y abordar diferentes temas que vayan a abonar a la no violencia, a evitar estas muertes y sobre todo pues sumarnos a las diferentes campañas que se están promoviendo tanto nacional como internacionalmente. No queremos que sea parte de una menos, sino queremos seguir sumando y queremos también que usted, mujer, en este momento que nos va a estar sintonizando, por favor, decida buscar esa ayuda, romper el silencio, evitemos dejar incluso algunas familias, algunos hijos sin su mamá. Es muy importante romper ya esa violencia. A veces es difícil,
es complicado, pero con la ayuda de Dios y también con esos organismos y las diferentes personas que están apoyando a romper el silencio, lo podemos hacer. Vamos a estar entonces conversando con Elia Palacio de los diferentes organismos también de Mujeres contra la Violencia, y también nos acompaña el psicoterapeuta de pareja, el doctor Ludendorff Suse Montiel, para abordar este tema tan interesante, pero también tan difícil en estos momentos, porque hay un montón de familias que han pasado por luto y están todavía, ¿verdad?, padeciendo de estas situaciones. Estamos hablando hace poco de la pandemia como es el coronavirus, pero también la violencia, los femicidios están siendo parte de esta crisis que estamos viviendo. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días y gracias por la invitación, y queremos aportar lo que podamos en este momento para que se tenga una idea sobre qué es la violencia y cómo evitar esta violencia. Hablaba, doctor, de una crisis en salud, porque prácticamente se está hablando de que hay desórdenes mentales en algunos momentos, en algunos casos, algo que no se ha evaluado. A veces se está, dicen algunos estudios, justificando la violencia del hombre hacia las mujeres, pero en sí, de acuerdo a su experiencia, quizá abordamos este tema. Sí, primeramente la violencia es aprendida, pues, ser agresivo es innato, es propio del ser humano, y eso es lo que ha prevalecido la humanidad, es lo que ha hecho que el hombre permanezca en este mundo, por la agresividad, porque la agresividad es como cuando alguien te empuja y reaccionas de manera autodefensiva, pues no querés que te empujen, pero ya eso pasó. En cambio, la violencia es más aprendida en el hogar, en las escuelas, el que escuches música donde se violenta incluso a la mujer o a tu otro compañero. Es una sociedad prácticamente enferma, y el mundo mismo está enfermo, porque yo he notado violencia incluso hasta en los dibujos animados, pues, y los niños están percibiendo ese tipo de violencia, y los padres pues se hacen los desentendidos. Muchas veces la responsabilidad recae sobre nosotros. Estamos formando un niño, eso viene, es un diamante puro donde tenemos que darle un pulimiento para que sea útil a la sociedad. Para formarlo. Claro. Sí. Yo he visto también, incluso en la misma sociedad, si está siendo agredida alguna mujer, no hay nadie que defienda, y a veces la mujer quizás se calla por temor a no defender sus derechos. Es importante romper ese silencio en cualquier círculo, no solamente en sus hogares, porque estamos hablando de una violencia generalizada, violencia intrafamiliar, violencia en los trabajos, violencia en la calle, violencia en alguna institución, en fin, en tantos lugares. Elia, ya son 16 mujeres las que han fallecido en lo que va del año 2020. Buenos días también. Buenos días y gracias, ¿verdad?, por estar en este programa, permitirnos. Te puedo decir que en los últimos 10 años van más de 640 mujeres víctimas de femicidio. Y obviamente esto obedece a ese sistema estructural de opresión que hemos... Estamos hablando solo de Nicaragua. Exacto, y solo de Nicaragua, imagínate. Ahora que decías vos y el tema del coronavirus, ¿verdad? ¿Cuántas vidas ha cobrado? Y hay varias alertas de todos los países, y vos oís, ¿verdad?, que ese es el tema del día. Hay que prevenirlo. Hay que prevenirlo, y bueno, y eso es válido, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántos años llevamos las mujeres de ser víctimas de la pandemia de los femicidios, ¿verdad?, a nivel mundial? Y no has visto pues tantas campañas masivas de prevención, que yo creo que eso es lo importante, abonar a la prevención, ¿verdad? Porque ya es como bastante doloroso luego llegarte a la parte ya cuando empezás a contar, ¿verdad? Porque más que contar como algo tan frío, estamos hablando de vidas humanas que se pueden prevenir justamente si vos empezás a trabajar, ¿verdad? La violencia es aprendida, lo explicaba, ¿verdad?, acá el doctor Ludendorff. El doctor Ludendorff. Y por eso mismo podés desaprender. Esa es la parte, como digo yo, mágica, que como no es natural, lo podés desaprender. Pero ¿cómo podemos desnaturalizar eso? Porque a veces es que es normal que el hombre sea violento, es normal que la mujer entienda de que si el hombre trabaja en la casa, él puede violentarla, él es su esposo, a veces decimos, es su esposo, y entonces tiene derecho incluso hasta tener intimidad. Claro, es que tenés que primero visualizarla como un delito. Cuando vos lo visualizás como un delito, no lo vas a ver como nada natural. Cuando lo ves como algo que tiene que ver con algo que no está limitado a la casa, que no es algo privado, que todas y todos tenemos que involucrarnos,
entonces también vas a ir desnaturalizando. Porque cuando vos lo privatizás, vos decís, no, es que inclusive pues a veces en las redes sociales han circulado videos donde ves que tal vez una compañera está viviendo violencia y nadie se mete. Si tenemos una llamada y ya concluimos también esa idea. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bueno, adelante. Entonces, ¿verdad? No te metes porque vos decís, es un problema de pareja. Entonces, eso ellos lo resuelven. Incluso hay videos donde vos ves que la gente pasa y no importa, ¿verdad? Lo que esta compañera está viviendo. Entonces, tenemos que reconocer y visualizarla como un delito que me permita a mí también denunciarlo, no quedarme callado ni callada, porque esto es la suma de la lucha de todas y de todos. Aquí tenemos que involucrarnos. Sí, que ¿verdad? también abona esta violencia y que también a veces se denuncia y se expresa, es que ella iba vestida de forma, es que ella le hablaba a un varón y que no era su pareja. Tenemos una llamada y hablamos de este tema. Buenos días. Aló, buenos días, ¿estamos al aire? Buenos días. Buenos días, caballero, bienvenido. Sí, siempre miro tocando esos temas, ojalá que me den un tiempo, porque después al momento cortan, no sé, siempre son reacios. Cuando uno habla de Dios, dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Yo he visto incluso en el sector donde yo vivo mujeres que al hombre lo tratan y se ponen de tú a tú, o sea, no hay un respeto. Y eso se viene cultivando esa cultura a hace de viaje. ¿No hay un respeto hacia quién? El respeto es al hombre mutuamente. La mujer, el respeto es mutuo. Yo puedo hacer lo que yo quiero, yo me puedo ir, puedo venir cualquier día que vengo y llegan mujeres tomadas, llegan y les importa con los hombres, pero es por el plan de cultura, o sea, cuando no ha habido instrucción desde niño, enseñando la cultura. Yo he visto que solamente hablan de que la mujer es aquí, pero ¿quién es el que da paso a esas situaciones? Cuando la mujer se da su lugar, cuando la mujer respeta, cuando la mujer es sabia, edifica la casa, cuando la mujer es temerosa, hombre, el hombre, ella hace al hombre, el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Pero cuando ya vienen los malos tratos, las malas licencias, las palabras, y no hay conocimiento del temor de Dios, entonces eso es un caos. Y eso vienen viéndolo los niños. Ahorita también las cuestiones culturales que estamos viendo, esta situación de guerra, de pleitos, de armas y todo eso. ¿Dónde vamos a hallar paz? Si la paz no la encontramos en el corazón, ¿cómo vamos a dar paz a otro? O sea, es una destrucción horrible. Una consulta, señor. También la Biblia dice que hay que cuidar a la mujer como vaso frágil. Claro, ¿usted considera que dependiendo a todas esas acciones que puede haber, no decimos solo de varones, también de mujeres, es justificable los femicidios hacia las mujeres, la violencia, los golpes? ¿Es justificable o mejor concluir esa relación ahí? Le consulto a usted como varón. No es que no estoy diciendo, entiéndase que no estoy diciendo que por eso hay que pegarle a la mujer. Estoy diciendo que es la situación a la que ya haber una acción conduce a una reacción. Decía el doctor, si a mí me empujan, ahí nomás cito mi reacción es de que no voy a defender. Lo mismo es, si una mujer llega, mira amorcito, ¿dónde vení? Mira cómo no, aquí te... O sea, y no, eso no quiere decir que sea esclava, sino que una mujer condescendiente, hombre, con el amor, con ese respeto, hombre, se le baja todo a un hombre, por muy tosco que sea. Una consulta, la relación que usted tiene, ¿alguna relación en este momento estable? ¿Tiene su esposa? Mi esposa ya descansa en paz, pero yo tuve una relación muy buena con mi esposa, con mis hijos ahí están, y yo tranquilo, pero es la situación ¿Qué mensaje puede dar? ¿Tiene hijas mujeres usted? Sí, mi hija, sí, claro. Mi hija está muy bien casada, está en un ministerio, está en los Estados Unidos, ella tiene un ministerio allá con una ONG y yo les enseñé valores y principios. ¿Qué mensaje podemos brindarle tanto al varón como a la mujer para evitar este tipo de violencia, que es una situación que no es de hoy, es una situación que ya se viene incluso heredando en muchas familias? Mire, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo tengo temor a Dios, yo no le voy a irrespetar a mi pareja. Si yo tengo amor a Dios, el amor al prójimo, yo no voy a respetar. El hecho que sea mi pareja y es mi prójimo, prójimo viene del griego, del latín próximo, y es mi próximo y tengo que respetar a la que yo tengo al lado. Si no respeto a la que tengo al lado, ¿cómo voy a amar a Dios? Entonces, si yo amo a Dios, tengo que amar a mi vecino y amar al que tengo más cerca, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a otra persona? ¿Verdad? Uno. Excelente. Y lo otro decía Benito Juárez muy sabiamente, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, yo tengo que respetar y donde terminan mis derechos, comienzan los derechos de la otra persona. Tenemos que respetar, dialogar y todo eso. Y si una relación está tóxica,
que está eso, lo más sabiamente, mira, separarse. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces, miran hasta aquí nomás y poner los puntos sobre la I. Muchísimas gracias entonces por sus observaciones. También quisiéramos saber un poquito con aquellas víctimas que no necesariamente, y hablábamos también al inicio del programa, aquellas víctimas de violencia que no necesariamente han sido pareja de esa persona o de su agresor. Y hemos visto algunos casos, ¿verdad? Independientemente a que se conviven o no, hemos visto el caso de la mototaxi y la jovencita que también fue asesinada, violada, la reciente también de un taxi en este año que también fue secuestrada, violada y luego asesinada, y tantos casos que no necesariamente es porque aprendieron o no a una violencia o que hicieron violencia dentro de un matrimonio. Y no decimos que quizás las mujeres no practican la violencia, no. Pero vamos a estar conversando de este tema más adelante con nuestros expertos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya volvemos. Seguimos abordando el tema muy interesante sobre cómo desaprender o desnaturalizar lo que es el hecho de sentir que la violencia es algo normal. Dejemos de pensar en eso, dicen nuestros expertos que están siempre con nosotros, el doctor Ludendorff Susse Montiel y también Elia Palacios, y conversando un poco de la llamada que recién recibíamos, quizás sus observaciones. Yo quiero agregar algo ahí, ¿verdad? Que tienen que estar claros nuestros televidentes que lo que queremos es que ustedes aprendan que nada justifica la violencia. Si usted no se lleva bien con su pareja, no tiene el derecho de quitarle la vida, porque se va a ir con otro hombre. Entonces, lo que usted está manifestando ahí, si usted reacciona de esa manera, es un machismo muy exacerbado. Porque las mujeres, casualmente, las estadísticas dicen que las que más están sufriendo este problema de violencia son las mujeres, pues. Por ejemplo, el que asesinó a esta joven, que realmente fue impactante, la joven de Chinandega, esa jovencita iba alegre pues a buscar un curso, iba a estudiar, pero se encontró con un hombre violento que la asesinó, pues no logró su objetivo. Entonces, ¿desde dónde podemos nosotros bloquear esta violencia? Desde el hogar, desde las estructuras del Estado, de que haya una política de seguimiento en los colegios, de que si se están inculcando buenos valores, el respeto, volver a aquellas costumbres que nos enseñaban en el colegio sobre grandes pensadores, donde dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, que a la mujer pues no hay que tratarla ni con un pétalo de una rosa. Entonces todos esos conceptos ya se han ido perdiendo y eso ha ayudado, incluso de que hubiera respeto. Actualmente eso no existe. Entonces lo que existe es cómo violentas a la mujer. Si ya no te quiere, matarla. O sea, eso dicen las canciones. Pues estoy haciendo parafrases de algunas canciones. Mátalas, dice. Mátalas si te agreden. O sea, ¿quiénes son los agresores en este caso, verdad? Incluso hay canciones que son con lenguaje soez totalmente, ¿verdad? Que estoy involucrando. Pero hablamos también, Elia, de cómo, y el Señor llamaba mucho en ese sentido, y leía pasajes bíblicos de lo que dice, ¿verdad? No queremos entrar en la parte religiosa, somos muy respetuosos en ese sentido. Sin embargo, también se ha abordado en algunos casos cómo dentro de las iglesias, independientemente de la denominación, también pueden estar reproduciendo desde cierto punto la violencia, porque se dice mujer sea sumisa a su esposo, mujer siempre tiene que estar fiel en la casa, mujer tiene que tener la casa limpia, aseada, mujer debe estarle viendo que su esposo siempre anda impecable, mujer ve a los hijos, e incluso se dice, la mujer es la que tiene que tener el rol en la casa de educar a los hijos, pero si cuando se procrea un bebé de dos, incluso por inseminación se necesita también, ¿verdad?, a un varón. Quizá ella nos aborda eso. Sí, desgraciadamente siempre se está justificando la violencia. Siempre, bueno, es que se lo buscó porque no era una buena mujer, en el entendido de que desde que nacemos se nos van marcando roles, ¿verdad? Que yo tengo que cumplir, porque si yo me salgo de eso que la sociedad me mandata, entonces ya no soy una buena mujer. Entonces yo me merezco que me golpeen, yo me merezco que me abusen, yo me merezco que me maten, yo me merezco todo. O sea, además de ser la víctima en todo esto, sos la culpable. Claro. ¿Verdad? Entonces, y la familia misma dice, te lo mereces, viste, por no ser una buena mujer, no lo atendiste. La misma familia es inquisidora, en ese sentido a veces la misma familia, tanto del varón como de la mujer.
pero quizá qué consejos vamos dándole en este momento a esas mujeres que en este momento, o a esas familias que están pasando situaciones, porque tampoco queremos solo decir que no hay hombres que sufren violencia. Sí hay hombres que sufren violencia, pero son mínimos. Claro, por eso es que la mayoría de los casos por eso es que las leyes surgen. Que Es son decir, las mujeres leyes surgen cuando hay un sector, ¿verdad?, que está siendo vulnerado. Obviamente, ¿por qué surge la ley 779? Porque a nivel mundial, ¿quiénes somos las que hemos vivido más violencia? Las mujeres, ¿verdad? Entonces, por eso es que surgen las leyes. Porque estábamos y conversaba vos de la madre que fue asesinada por sus propios hijos. Así, dentro de los 16 femicidios tenemos 3 madres que fueron asesinadas por sus hijos, y yo te lo decía, es decir, también lo otro es que a veces se justifican los agresores, no es que tienen problemas mentales, ¿verdad? Yo decía, ¿y por qué este hijo no mató al vecino, verdad? O no se agarró con el vecino, no, mató a la madre porque es la que consideraba, ¿verdad?, parte de su propiedad, porque en esa cadena desigual de poder, él es hijo, pero es varón, y la derecho, madre, pues. ¿verdad? Claro, Según le da derecho sobre ella, porque también es mujer. Y el hecho que se tipifiquen como otros delitos, porque ayer no entrarían como femicidio, no quiere decir que no hubo violencia. Porque lo que estamos abordando el tema hoy es sobre esa violencia que se está ejerciendo principalmente hacia las mujeres que están muriendo. Así es, yo creo que algo importante para que esto cambie es que en principio se transforme esta cultura machista y que también los hombres agresores se hagan cargo de su violencia, ¿verdad? Porque no podemos estar trasladando la culpa a las mujeres y invisibilizarla, porque en la medida en que vos, hombre, invisibilizas que eso está pasando y minimizás estos hechos, pues obviamente vas a continuar siendo un agresor. Yo creo que nada que genere malestar en la otra persona, dolor, sufrimiento, puede ser aceptado y tolerado. O sea, si vos en tu relación estás generando esto en tu pareja, por favor, estás teniendo un comportamiento violento que debes de pararlo. Y los padres y madres detenerlo, tienen que estar pendientes de sus hijas también, ¿verdad? De sus hijos en general hay que estar pendientes, no solo dejarle el rol a la mamá, que vos educas a tus hijos, vos tenés que estar pendiente de todo, porque estamos hablando de una violencia generalizada que se está puntualizando hoy día. Y no es solamente como Nicaragua, estamos hablando a nivel mundial es una pandemia. Nosotros vamos a estar siempre abordando este tema, porque igual que otras situaciones que están sucediendo desde el punto de vista médico, también hay esa medicina clínica, esa medicina que tenemos que estar en la salud mental siempre muy, muy pendientes. Esperemos en Dios, ¿verdad?, que este tema haya servido muchísimo a ustedes, doctor. Sí, muchas veces justificar la violencia para agredir a otro ser humano, pues no es justificable. Si usted tiene un problema de ira, porque hay trastornos psicológicos, por ejemplo, uno que se llama trastorno explosivo e intermitente, y usted no puede controlar esos impulsos de querer agredir a alguien, no solo a su esposa, sino siempre anda agresivo, busque ayuda psicológica. Casualmente no justifica que yo esté enfermo mentalmente, por eso agredí a mi mujer, no puede ser. Son seres humanos, si usted tiene un problema, pues busque ayuda médica. Hay que buscar un líder en la comunidad, cuando se habla de comunidades en los pueblos, un líder positivo que haga charlas sobre cómo es el trato, podemos tratar a nuestras mujeres, que no son esclavas, que nuestra relación de pareja tiene que fundamentarse en el amor, en el respeto mutuo, en admiración. Todos esos son valores que debemos aprender y aplicar con nuestras esposas. Cómo no, muchísimas gracias entonces a ambos. Estamos hablando de una violencia en general, en todo sentido. Por favor, denunciemos. Si somos vecinos y estamos escuchando violencia, también podemos denunciarlo. Recuerden, entre mujeres también puede darse la violencia. Evitemos, ¿verdad?, este tipo de complicaciones. Utilicemos o empecemos, ¿verdad?, a practicar la inteligencia emocional. Es muy, muy bueno. Vamos a evitar, ¿verdad?, muchas situaciones. Gracias, Elia, por habernos acompañado. Gracias por invitarnos y estaremos aquí siempre ayudando. No, está bien. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial y ya volvemos. Cardiopatía frecuentes en Nicaragua es el tema que estaremos abordando en este segmento, y ya nos acompaña el doctor Daniel Meneses de la Clínica Cardiológica del Valle. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. En realidad el tema es interesante y le agradezco esta invitación. A nosotros, sobre todo en el contexto actual que se está viviendo, el temor a la epidemia que se puede desarrollar en Nicaragua de coronavirus, particularmente a los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, nosotros nos interesa mucho llevarles mensajes, ¿no? En primer lugar, no hay que entrar en pánico porque esto va a ser una realidad. En Italia, por ejemplo, el 20 de febrero, que fue el primer caso diagnosticado,
Ya antes habían pacientes que habían sido ingresados con problemas de neumonías en hospitales y que no se habían hecho los diagnósticos apropiados. De manera que no es descabellado pensar que antes de los primeros casos vamos a tener una difusión del virus y los más afectados suelen ser los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Una aparición silenciosa, podríamos decir. Sí, habitualmente así ha sido la manera como se ha presentado hasta que se hace la declaración oficial de los primeros casos, ¿no? Y en el caso de Italia, incluso, doctor, es el país de Europa que tiene el mayor número de coronavirus, casos de coronavirus. En Italia ha sido realmente una calamidad, en parte ligado al hecho de que la población del norte de Italia es muy mayor. El 20%, por ejemplo, de los fallecidos son pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, y son gente arriba de los 80 años con facilidad. Y esto implica también, doctor, el hecho de que las principales víctimas son personas que presentan algún tipo de enfermedades crónicas. Exactamente, y justamente por eso los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen que tener una estrategia frente a lo que ya se nos está avecinando. Esa estrategia, en primer lugar, y la recomendación que nosotros como cardiólogos hacemos, es primero aprovisionarse apropiadamente de medicamentos que usan en forma rutinaria. Esto no es con un sentido de que vaya en algún momento a hacer falta, sino sobre todo que así se limita la movilización de las personas a buscar los medicamentos. 1 mes o 2 meses de tratamiento como mínimo son recomendados tenerlos en casa. La segunda recomendación es las vacunas. Tenemos todos los pacientes arriba de los 65 años con enfermedades crónicas, pero sobre todo cardiovasculares, deben tener vacuna de influenza y vacuna de neumococo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que si llegan a contagiarse por coronavirus y tienen una evolución relativamente benigna, van a abrir una puerta importante a una infección por bacterias que se denominan neumococos. Estas bacterias tienen una letalidad muy alta y puede contribuir a la mortalidad de pacientes que por otro lado podrían haber evolucionado relativamente bien. Doctor, vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Si en los centros de salud quieren detectar el coronavirus, pues he oído pues en programas anteriores de que dicen que los que llegan con gripe hay que hacerlos a un lado. Pero podría ser que dentro de los que van con gripe, perdón, hay personas que llevan la gripe común y puede ir el coronavirus. Entonces ahí, al apartar a todas las personas que van con gripe, ahí va revuelto entonces el coronavirus y la gripe común. Entonces sería un contagio total y peor todavía. Por otro lado, quiero decirles que dicen que el murciélago es un contagio para el coronavirus. Aquí tengo vecina que tiene un montón de árboles que no los poda y contamina a Raimundo y todo el mundo con la basura y todo. Y salen montones de murciélagos en la noche de esa casa. Y esa casa se mantiene insalubre. Gracias. Muchas gracias por participar. Bueno, muy buenos comentarios, ¿no? Es decir, el tema de la limpieza, evidentemente que otra de las medidas que los pacientes con enfermedades cardiovasculares deben de tener en casa con el propósito de prevenir el contagio y prevenir la diseminación del coronavirus. La televidente hablaba sobre el hecho de que su vecina tiene árboles frondosos, hay bastante murciélagos, y teniendo en cuenta la noticia de cómo se dio a conocer el tema o el surgimiento del coronavirus, que se hablaba que había sido en un mercado de animales de China donde aparentemente vendían o los ciudadanos consumían tanto serpiente o murciélago. Sí, pero en este caso debe alarmar a la población por la existencia de ese tipo. Yo creo que hay mucha información flotando y se debe diferenciar la información vital, la información que es comprobada, la información que está respaldada por los ministerios de salud de todo el mundo y los organismos profesionales, de la información que, vamos a decir, es una información que se disemina de una forma, a veces, por la facilidad que hoy en día se puede mover la información. No hay una política particular contra ningún animal en relación a esta epidemia, aunque se sospecha una transmisión de animal a hombre
que ocurrió en la ciudad de Wuhan, pero eso no se espera que vaya a suceder en cada lugar del mundo. Sí, el tema de mantener limpio me parece importante. Y el tema que hablaba con respecto a si una persona se siente con gripe, ya se va a sospechar que es coronavirus, pero hay que tener en cuenta también de que esto es personas que han venido del exterior o han tenido algún tipo de contacto con personas que estuvieron en alguno de estos países que ya presentan este tipo de casos. Yo creo que enviar a cualquier persona con síntomas de gripe a las unidades de salud es un tema bastante importante porque puede saturar fácilmente las unidades de salud y puede incrementar paradójicamente los contagios, tal como ella lo dijo. Yo creo que en este momento las personas que tengan un cuadro gripal deben acudir a su médico de cabecera a hacer las medidas tradicionales, y los pacientes que ya van evolucionando con síntomas como falta de aire, que son los síntomas de una infección seria, de fiebres persistentes, etcétera, deben buscar una ayuda sistemáticamente. Pero no toda persona con gripe debe salir corriendo a los centros de salud de entrada por el hecho de que esto va a abarrotar las unidades de salud, va a limitar la capacidad de poderlos atender de manera correcta y sobre todo porque aumentarán las posibilidades de contagio. Vamos a atender otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Bueno, se cayó la llamada telefónica. Deben también de tener mucho cuidado el tema de las personas que tienen hipertensión. Sí, curiosamente casi un 10% de los fallecidos era hipertenso, por encima de las personas que no fallecían. Es decir, esto es una cosa curiosa. Ahora, el coronavirus tiene como un receptor natural una proteína que está en los pulmones y a nivel de corazón se llama convertasa de angiotensina y se piensa, el Colegio Americano de Cardiología sacó un boletín recientemente, se piensa que hay algo que pudiera tener que ver, pero no hay información suficiente como para decirle a los pacientes vamos a cambiarle su medicación en uno u otro sentido porque todavía no se conoce con exactitud de qué manera los pacientes hipertensos tienen más riesgo de fallecer por la neumonía por coronavirus. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todas las medidas de prevención, como lavar manos, desinfectar todos los objetos cotidianos de la casa, el control del televisor, los celulares, los teléfonos, etcétera, eso se deben aplicar de una manera muy, muy particular en las familias donde hay personas con enfermedad coronaria. Y un punto que particularmente les recomendamos es a las personas mayores con enfermedades cardiovasculares intentar reducir la exposición a grupos. Por ejemplo, en España, en un velorio salieron 56 personas afectadas porque no sabían que existía una diseminación importante del coronavirus. Entonces hay que tratar de evitar los conglomerados, ir a grupos grandes, incluso el mismo acto religioso de grupos pienso que se debe contener durante un periodo, sobre todo para estas personas que son muy vulnerables. Ahora, el hecho, doctor, de que estemos ante esta amenaza, se debe tener mucho cuidado en el tema de las personas pacientes crónicos de cualquier tipo de enfermedad para mantener ese chequeo teniendo en cuenta de que son el segmento más vulnerable en cuanto a este virus. Así es, sobre todo pacientes con enfermedades cardiovasculares que ocupan la tasa número uno de mortalidad, pacientes con diabetes que son los segundos y pacientes con cáncer. Estos son los tres tipos de pacientes más vulnerables y si los tenemos en casa los tenemos que ya ir tratando como de una manera muy especial para intentar protegerlos de esta pandemia. Sus conclusiones, doctor, prácticamente se nos ha acabado el tiempo y el hecho de resaltar también, me gusta hacer énfasis en esto de que son más los sobrevivientes que las personas que fallecen debido a este coronavirus. Debería de haber más información en cómo estas personas han logrado vencer el coronavirus. Así es, de hecho, creo que revisar los periódicos del mundo ayuda mucho a informarse. Algunas experiencias muy particulares se van a generar. China tiene algunas experiencias, Italia tiene unas experiencias diferentes. Por ejemplo, Italia nos asusta, los médicos italianos han hecho una carta diciendo que el 10% de sus infectados han tenido que parar en una unidad de cuidados intensivos, lo cual no fue figurado de esta forma en China, donde se dijo pues que apenas un 5% o menos del 5%. Entonces, realmente el comportamiento no vamos a saber cómo es, pero sabemos las que hay forma de prevenirlo y sabemos pues que al final el ser humano va a salir vencedor de esta nueva enfrentamiento que vamos a tener con la naturaleza. Teniendo la fe en Dios sobre todo, ¿verdad? Y teniendo la fe en Dios, por supuesto. Muchas gracias, doctor Daniel Meneses, por sus comentarios y aportes pues en cuanto a este tema. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más. Zona turística de Acese en compañía de... Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.